Tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Cierra los ojos y encontrarás la verdad. Ábrelos y encontrarás el camino. Somos cuerpo, mente, espíritu. El cuerpo es más espacio que materia. Somos más luz que materia. Somos más energía que cuerpo. Nuestros átomos, moléculas y partículas vibran en una frecuencia ya sea alta o baja, densa. En este podcast y en cada uno de los episodios te enseñaremos las herramientas que te permitirán crear un mundo de posibilidades para mejorar tu salud, tu estado emocional, tu mente, tu cuerpo y elevar tu energía. Nuestros invitados expertos nos llevarán por el camino del yoga, mostrándonos con las asanas, el pranayama, el arte de respirar, la meditación, los sonidos, cantos o crillas para mantener el alma y el ser en equilibrio. Nos acompañarán maestros de Reiki, hablaremos de registros akáshicos, qué es la glándula pineal y su función. Conversaremos de técnicas de Tamiana para sanar tu cuerpo. Tendremos canalizaciones y conexiones. Hablaremos de maestros y guías de otros planos. ¿Existen o no? ¿Todos podemos canalizar? De estos temas y más hablaremos en este podcast. Es momento que comprendas que eres un ser inigualable y creador de un mundo de posibilidades. Tú puedes conectar con la magia. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, donde nos estés escuchando o viendo. Te agradezco que estés hoy en un episodio más en Uyuni Sin Límites. El día de hoy tenemos a una chica, a una mujer, una personita increíble, porque es muy bonita, aparte físicamente es muy bonita en su interior. Vamos a hablar de nutrición. Y quiero presentarles a esta mujer que es muy bella y que tiene una facilidad de palabra también y que le gusta lo que hace. Ella es Rebeca. Ay, no. Rebe, qué bueno es tenerte aquí en este podcast, porque cuando te conocí y coincidió muchísimo que empezamos a platicar, y te comenté de esto que estoy haciendo y de este nuevo proyecto que amo y que me gusta compartir lo que cada una de las personas hace en su día a día, porque quizá allá afuera hay alguien que le va a funcionar y le va a servir las experiencias de cada uno de los que están aquí. Y en este episodio en particular quise dedicarlo a la nutrición, porque en México creo yo que es muy importante aprender a comer. Sí. Bienvenida a este espacio, bienvenida a este lugar, a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo bien seria, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Te sientes? No, muy contenta, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí. La verdad es un honor. Y gracias por el voto de confianza también de invitarme. Sí, y gracias a ti también por estar escuchando. Hay que darle oportunidad también a todas las personas y a las nuevas generaciones, a esta chaviza que me encanta porque vienen con todo y porque traen una visión distinta. Claro. Y quiero que nos platiques desde tu experiencia cómo es y cómo has visto a las personas o a la mayoría de la población en esta área que tú has elegido o has seleccionado como carrera. Uh-huh. Y primero cuéntanos, ¿quién es Rebeca? ¿Qué te gusta? Okay. ¿Qué haces normalmente en tu día? Tengo entendido, y por eso está invitada aquí, tengo entendido que también practicas yoga. Uh-huh. Y me gustaría que más adelante nos platicaras cómo lo unes con la nutrición y qué nos aconsejarías allá afuera también a las personas. Pero primero cuéntanos, ¿quién es Rebeca y qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y de ahí nos tendemos. De ahí nos vamos. Ok, bueno, yo
Estudié nutrición, tiene 4 años que salí de la carrera. Y es curioso lo que mencionaste al principio, de que creo que necesitamos aprender a comer. Yo en la adolescencia tenía esta como sobrepeso, ¿no? Ok. Y en ese momento yo no sabía qué comer, no sabía cómo relacionarme con los alimentos. Y la verdad es que fluí por varias como vertientes que no me llevaron a buenos caminos. La verdad es que yo estaba en una lucha constante con mi cuerpo en un principio y me llevó, la verdad, a tomar decisiones que pues, no eran correctas para mí, no era... Para tu cuerpo. Para mi cuerpo, exactamente. Y no desarrollé como tal un trastorno de conducta alimentaria, pero sí había como esta necesidad de estar como bien y como toda esta presión social también en secundaria, como de, o sea, como que estaban todos tipos de cuerpos y todos estábamos cambiando y había un montón de niñas que decías, no sé, hasta la bonita, la sexy, la no sé qué, ¿no? La famosita, la graciosa. Exacto. Y ahí entraba también la gordita, ¿no? O la llenita. O que esa palabra no me gusta mucho. No, claro. Y de hecho me encantaría que lo habláramos al rato porque es un tema muy interesante. Pero siento que en esa época, en secundaria, toda la parte como secundaria, prepa y de cualquier forma en la vida adulta se presta mucho. Se presta mucho a encasillar un cuerpo a un... como si fuera un catálogo, ¿no? O sea, o es delgada, o está muy flaca, o está gorda, o está llena, o está, ¿no? Sí. Y lamentablemente siento que toda esta presión social pues te lleva a no estar bien contigo mismo. Entonces, yo acudí con un bariatra que, pues, la verdad es que sé que su profesión es como independiente, también no la voy a juzgar, igual a mí me tocó... No la vas a cuestionar. No la voy a cuestionar, exacto. A tela de juicio, ¿no? Lo que hacía. Exacto, no, para nada. Más bien creo que a mí me tocó una persona que tal vez no fue del todo ética. Profesional. Y tuve como este tema de, por ejemplo, yo había días que comía de que un jitomate y un kiwi al día. Nada. Wow. Y creo que todo eso, o sea, me llevó como a esta parte de decir, no quiero estar así, no quiero tener esta relación con los alimentos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Los bariatras, para los que no sepan, el bariatra se especializa en el peso, pero también ellos acuden con medicamentos para que se te quite el hambre. Ellos dan unas pastillas que son para que se te quite el hambre. Y entonces el alimento es el más mínimo del día. O sea, te dan poca comida realmente. Y creo yo que es muy extremo. Sí. Claro, es muy diferente a hacer un ayuno intermitente controlado por un nutriólogo o por alguien experto que te explique de qué se tratan esas etapas. Pero el bariatra sí va hacia otro camino, pero sí son profesionales, nada más que hay en todo en esta viña del Señor, tanto buenos como malos. Y eso es en todo. Es correcto. Nada más quería hacer un pequeño paréntesis. Sí, no, como para explicarlo, ¿no? Claro. Que así hay de todo, ¿no? Sí. Y a ti desafortunadamente te tocó llegar con una persona que pues no era ética o no era muy profesional. Claro. Y que quizá te llevó hasta al extremo de no sano, ¿no? Claro, y de que justo no buscaba como una salud en el cuerpo, ¿no? O sea, realmente estaba enfocada a lo estético. Pues si no llegas a este peso, no. Como que en cada consulta criticaba mucho, ¿no? Y eso es un estrés también, ¿no? Te genera un estrés y una angustia el no llegar al peso y de estarte pesando todo el tiempo. Es correcto. Y vas a consulta cada cuándo tenías que ir a consulta. Me parece que era cada 2 semanas. Ok, cada 2 semanas tenías un objetivo, supuestamente, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, así abiertamente ella llegaba y te tocaba el brazo y te decía como de, ay, es que como que estás reteniendo líquidos. Yo creo que por eso no bajaste bien, no sé qué. Como que esas palabras que en ese momento y en ese nivel de conciencia no lo asimilaba, pero al final del día es una herida bien fuerte, ¿no? Sí, claro. Y es como hasta violencia, de verdad, una violencia emocional.
Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo me acuerdo que de verdad, o sea, estaba en el sillón, de que todo el tiempo, o sea, todo el día estaba en el sillón, no me paraba, no tenía energía, no comía nada y era, o sea, ya al grado de que mi familia se preocupara, mi hermana se preocupara. Claro. Entonces ahí dije, no, o sea, no quiero esto. Claro. Y en ese momento acudimos con una nutrióloga. ¿Cuántos años tenías? En ese momento creo que tenía 12. Ah, estabas bien chiquita. ¿Cómo? Sí. Sí, es cierto. Hoy por Sí. hoy, desde la edad muy pequeña, están viendo las calorías, están Sí. viendo qué comer, qué no. Lo que estás hablando es bien importante porque el mantenerte o verte en el espejo o que los demás te vean delgado es sumamente importante en esa edad, ser reconocido o ser como aceptado en la sociedad, Claro. o en un círculo de amiguitos o de amiguitas, que seas parte de ese círculo de las amiguitas bonitas o de las que son buena onda. Sí. Y el hecho de que no seas de ningún grupo Sí. te genera angustia. Claro, y ¿no? una tristeza. Y es que además eso viene aprendido desde tiempos ancestrales, ¿no? Al final del día la pertenencia a un grupo es lo que te mantenía con vida. Sí. Entonces, digo, ya estamos entrando en otros temas, sí, ¿verdad? Sí, porque también, pues bueno, es bien importante cómo nos han hecho, nos han educado y nos han hecho creer y nos han inculcado o esas falsas creencias o lealtades familiares, o en que si estás gordito es porque estás sano, ¿no? Claro. Ay, es que estás sano, sí, que coma. Claro, sí. Y la relación, como tú estás diciendo, bien importante, la relación que tenías con el alimento, con la comida, era desde un lugar de vacío, de carencia, de miedo, de no pertenencia. Sí, de quiero verme bien, sí. ¿no? Sí, era más físico. Claro. Como dices, más estético. Claro. Y todo eso me hizo como que afortunadamente reaccionar y decir, no, esto no es lo que quiero. La verdad es que aquí es donde también digo, ¿no? O sea, el apoyo de tu red, de tu familia, lo agradezco infinitamente. Porque fue como, no, o sea, vamos con un profesional, vamos con un nutriólogo y ya fuimos con una nutrióloga y me enamoré, o sea, me enamoré de la nutrición. Padre. Fue como, es que cómo existe este mundo, ¿no? O sea, yo no sabía, porque me acuerdo que incluso ella me empezó a prestar libros, así de, no, pues lee, o sea, de verdad está padrísimo todo este tema. Sí, documéntate, sí, ¿no? Y yo, la verdad es que cambió completamente porque entonces yo ya iba con entusiasmo inclusive, o sea, como que de pasar de este miedo a, ay, es que a ver si bajé de peso o no baja de peso, ya iba con alegría, ¿no? Iba ya como de, ay, voy a aprender algo nuevo, me van a enseñar algo nuevo. Realmente estaba comiendo bien, o sea, estaba comiendo suficiente y basta. O sea, la verdad es que creo que es esta creencia como de, tú vas a un nutriólogo y vas a comer poquito o te van a restringir, ¿no? Sí, claro. Y cuando llegas te das cuenta que es todo lo opuesto. O sea, realmente la dieta o el plan alimenticio era como, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento, no? Me enseñaron a comer. Exactamente. ¿No? Y de ahí me enamoré y dije, me encantaría estudiar nutrición. Para esto yo tenía ahí todo un tema en mi cabeza porque quería estudiar nutrición, pero también me apasionaba la psicología. Wow. Mi mamá es psicóloga y ay, qué bien. Yo sí. Pero aparte creo yo que hasta pueden ir de la mano, porque al final las emociones, claro, o sea, justo. De hecho comes porque estás emocionalmente desequilibrado. Claro. Te falta ese por eso decía yo de la carencia. Todo lo que te llevas a la boca significa todo lo que mamas, o sea, de mamá, todo lo que es mamá. Sí. Entonces, ese vacío emocional lo quieres llenar, en este caso, por comida. Bueno, hay gente que lo llena con alcohol, con alguna adicción, con adicciones a personas, con adicción al celular, pero en este caso, que estamos hablando de la comida, por este episodio, todo lo que tiene que ver con la boca es, pues, sí, es mamá, o sea, entonces... Sí, claro, y es vida, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, tu mamá se relaciona directo. Que estás rechazando, claro. Entonces, bueno, ya me enamoré de la nutrición, estaba súper relacionada con la psicología también, y bueno, también me ha gustado mucho la medicina y la gastronomía. Entonces, como que yo decía, es que antes de llegar al nutriólogo,
justo estaba como en este proceso de ver qué estudiaba. Y decía, no, es que psicología como tal, no de lleno, gastronomía tampoco, medicina tampoco. Y cuando llegó nutrición fue como, es que engloba todo. O sea, engloba gastronomía, engloba psicología y vas de blanco. Y medicina, y voy de blanco. Es como estudiar medicina. Que me encantaba, me Sí, encantaba claro. mi batita, la verdad. Pero sí, entonces, pues todo eso me fue empujando. Tenías 12 años, llegas por primera vez a consulta con tus papás. Qué increíble, o sea, tu mamá estudió psicología y ella era la que también estaba viéndote y se preocupaba. Claro. ¿Ella qué hacía o cómo era ese apoyo en casa, que afortunadamente tú lo tuviste, que muchos no lo han tenido, y por ese conocimiento, ¿no? Falta pues sí, falta de información. Entonces, bueno, tú llegas ahí y es cuando te abre un panorama increíble de lo que es la alimentación. Claro. Entonces, ¿cómo lo llevas a cabo a tu vida? ¿Tú lo llevabas a cabo junto con un ejercicio o la nutrióloga te decía, no, ejercicio no, primero vamos a aprender a comer? No, fíjate que desde un inicio ella lo mencionó, o sea, como de, es importante ir incorporando ejercicio aeróbico, anaeróbico también, pero, o sea, justo como para que tu cuerpo pueda, o sea, hay algo que se llama como gasto metabólico, que justo cuando tú haces ejercicio, pues empieza a tu cuerpo a justo como que ir quemando esa energía, por así decirlo, ¿no? Esa energía de reserva en caso como de pérdida de peso. Entonces es como, bueno, además de que va a incrementar tu gasto, también una es fundamental pues para toda la salud. O sea, realmente ella se enfocó mucho en los beneficios del ejercicio a nivel, o sea, no solo físico, sino como a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de articulaciones inclusive, ¿no? O sea, era como de, pues mantener tu cuerpo activo, mantenerlo bien, mantenerlo sano. Y ella recomendaba 20 minutos mínimo al día, por lo menos 3 veces a la semana. ¿Qué sería? ¿Puro cardio o no importa qué ejercicio? Pues mira, en ese momento también yo no era tan fan del ejercicio, la verdad, no era tan fan. Entonces a mí me costaba mucho como decir, ay, voy al gimnasio o algo así, y la verdad no tanto. Entonces yo como que empecé a ir como a clases de baile y eso me encantaba, ¿no? O danza aérea y era como de, o sea, muy como actividades más recreativas. ¿Sí? Entonces eso me encantaba y pues al final del día siento que también está como este tabú de ejercicio solamente es ir al gimnasio y cargar pesas, ¿no? Que obviamente cargar peso es fundamental, ¿no? Al final del día nuestros ancestros lo hacían todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, creo que es importante encontrar algo que a ti te apasione para que le puedas dar como ese seguimiento. Claro, y ese sentido, ¿no? Exacto. De propósito. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que ahí creo que yo tenía como 14, 15 años más o menos. Wow, estás bien chavita. Sí. ¿Y ahí ya había sucedido algo en ese inter? O sea, de los 12 a los 15 que ya estabas yendo con la nutrióloga, ¿ya estaba sucediendo algo? O sea, ¿sí estabas viendo algún cambio? No, claro. Sí, no, claro, definitivamente. Y fíjate que más allá del nivel físico, yo lo comparo muchísimo con... O sea, me acuerdo perfecto de un día que yo estaba en mi sillón. Es que de verdad fue impresionante. Yo estaba en mi sillón literal tumbada, sin energía, y me acuerdo que me paré al baño y me vi en el espejo así calavérica, horrible de ese momento. Claro. Y tengo como otro recuerdo cuando ya estaba como en esta parte de la nutrióloga y, o sea, veo mi cara así luminosa, con chapitas, ojos brillantes, me sentía con energía. Entonces sí, o sea, ese cambio sí fue radical, la verdad, más allá del físico. O sea, en serio, a nivel emocional y a nivel mental, sí fue muy grande. ¿Pero nunca sufriste de anorexia o bulimia o no llegaste a ese grado? Sí, no. No. No, y creo que pude haberlo hecho. Sí, claro. O sea, y creo que todos estamos expuestos, ¿no? O sea, al final del día y más en esa etapa, ¿no? Como de adolescencia, estamos expuestos. Afortunadamente no llegó a eso. Pero sí creo que en algún momento pudo haber pasado. Y si hubiera pasado, creo que también se enfrentaría de alguna forma. Se tiene que enfrentar, claro, ¿no? O sea, tampoco no es satanizarlo.
pero sí como que crear esa conciencia de la importancia que tiene la alimentación. Sí, como esa educación, Esa ¿no? educación. Es como educar. Exacto. Educar a las personas desde la infancia, desde niños, cómo, qué alimentarte o con qué alimentar tu cuerpo y cómo elegir la comida. O sea, como decías al principio, cómo relacionarte con ella, cómo nos relacionamos con ella. Sí. Y obviamente no hay tanta información antes, pero hoy por hoy creo que ya hay suficiente como para que los papás de ahora o los papás modernos busquen respuestas y busquen información para ayudar a sus hijas y a sus hijos, porque como veníamos hablando de esto de Instagram y todas las redes sociales, que la gente se quiere ver bonita, se quiere ver bien. ¿Quiénes son esos íconos o esas personalidades que están en la cabeza que los adolescentes siguen, ¿no? Que siguen y que quieren ser como ellos? ¿Qué les dejan? O sea, ¿qué inspiración les dejan? Entonces, yo sí soy de la idea que hay que dar mucha información de que sí está padre que estés bonito, que sí está padre que estés delgado, pero ¿hasta dónde llevas ese grado de hasta qué extremo lo llevas? O sea, delgado, pero que no lleguemos al extremo de violentar tu cuerpo, o sea, de ser bulímico, anoréxico o de controlar tanto las calorías, porque la verdad es que yo he visto chavitas, adolescentes, que todo el tiempo se están preocupando por lo que están comiendo. Y eso está muy gacho, porque puedes comer de todo, pero hay que saber qué eliges para tu cuerpo, o sea, que sea como moderado, o sea, que no sea tan exagerado ni extremo. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando decides estudiar nutrición, obviamente tenías una inspiración, que era tu nutrióloga, y por alguna razón, bueno, ya dices, sí, elijo nutrición, ¿y qué viene a partir de ahí? ¿Qué historias vienen? ¿Cómo te enfrentas contigo misma, con lo que has aprendido, con lo que has vivido y con esta parte de la escuela, o sea, de tu carrera, de ese camino? ¿Cómo le hiciste para elegir bien tu alimentación? O sea, ¿también fuiste a terapia aparte de ir con la nutrióloga? Pues nunca estuve como tal en una terapia de tiempo, ¿no? O sea, como sí he ido a psicólogos. Obviamente también, obviamente mi mamá no puede como tal dar una terapia porque pues soy familia, pero al final del día creo que mi mamá ha sido pieza clave siempre, ¿no? O sea, como esa parte de siempre trabajarme de una u otra forma, ¿no? Y ella también pues me ha impulsado y motivado a, oye, tengo este contacto, puedes ir, siempre está ahí, ¿no? Como que hace rato me preguntabas que qué papel desarrolló mi mamá en todo esto. Más porque pues es terapeuta. Yo sé que no te puede dar terapia de uno a uno exclusivamente porque pues involucra sentimientos, porque pues es tu hija. Sí, claro. No puede ver a lo mejor objetivamente, pero al final en tu casa, ¿cómo es la relación entre ustedes? O sea, ¿cómo son como familia? O tú me comentaste al principio, afortunadamente tuve el apoyo de mi familia y eso es buenísimo. Claro. Esa es tu red de contención. Sí, y mira que es curioso porque justo en mi familia en ese momento estábamos 7 personas en mi casa viviendo. Wow. Entonces también es curioso porque todos comíamos diferente, o sea, todos teníamos una alimentación completamente diferente. Entonces cuando nosotras vamos al nutriólogo, porque vamos mi mamá, mi hermana y yo, fue como de, no, pues todos en la casa vamos a comer bien, o sea, bueno, vamos a aprender a comer juntos, ¿no? Sí. Entonces siento que ahí también vuelve la parte como de educación en nutrición tan importante, porque no solamente eres tú, sino como tu ambiente y es tu entorno y es, sí, o sea, también qué sabe tu mamá en nutrición, qué sabe tu hermana en nutrición, con quién te relacionas, o sea, esa parte como de tu ambiente cercano. Claro, creo que eso es fundamental. ¿Sabes qué pasa ahorita que estás diciendo eso, que fue tu mamá, tu hermana y tú? A pesar de que podríamos tener una carrera en algo, podré ser muy buen médico, podré ser un muy buen cirujano, podré ser un buen maestro de matemáticas, o no importa lo que te dediques. Pero creo yo, no sé si en todo el mundo, pero creo yo que en México no hay
una educación de la alimentación. O sea, no nos han enseñado a comer. Claro. Y a relacionarnos con el alimento. Justo, ¿no? Y la verdad es que lo dijiste también súper bien hace rato. Creo, y lamentablemente, que estamos en una sociedad, y hablo por México, ¿no? La verdad es que no hablo por otras culturas, que tal vez sí, tal vez no. Sí lo veo como algo mundial, pero voy a hablar específico de México. Sí siento que estamos en una cultura muy pesocentrista. Es como de verdad todo gira en torno al peso. O sea, o quiero bajar para ir a la boda, o que me entre el vestido, o quiero subir de peso para ponerme bien fuerte. Y es como no, o sea, de verdad hay más allá. O sea, hay cosas increíbles que tu cuerpo hace todos los días a nivel biológico, metabólico, o sea, de reacciones que dices, en verdad los alimentos son mucho más allá que un número. Sí, totalmente. Sí. Entonces, también esa parte, y justo va de la mano con tu pregunta, cuando yo inicié la carrera, empecé a ver todo este mundo, o sea, porque de hecho, típico, ¿no? O sea, llegas y te presentas y es como, bueno, ¿tú qué esperas de la carrera, no? Sí. Y es curioso porque también como un porcentaje era de, pues es que nada más voy a escribir comida y me van a pagar por eso. Ok. Y dices, oye, ¿no? Yo nada más voy a dar recetas. Yo nada más voy a dar recetas. O dietas más bien, o dietas, ¿no? Exacto. O yo vengo aquí porque quiero estar flaca. O vengo aquí porque quiero subir de peso, o sea, para ponerme fuerte. Y dices, no, o sea, hay más allá. Y de hecho, mucha gente se empezó a salir de la carrera cuando vio que no era lo que esperaban. Que veíamos química, que veíamos, o sea, matemáticas también, o sea, cómo hacer el conteo de todos los minerales que tu cuerpo necesita y llegar a eso con tu manzana, con tu brócoli, con todo. O sea, cómo con los grupos de alimentos vas a llegar a un conteo de macro y micronutrientes, ¿no? Sí, ¿qué necesitas en tu día a día? O sea, no toda la semana, sino hoy, en el día, ¿qué minerales necesito? ¿Cuánta proteína necesito? ¿Cuánta hierro también necesito para complementar y tener energía, ¿no? Sí, claro. Para que mi cuerpo y mis órganos trabajen adecuadamente. Claro, ¿no? E incluso, por ejemplo, entre tiempo y tiempo de comida, hay algo que se llama como estos picos de glucosa, ¿no? Sí. Que son muy famosos ahorita. Son muy famosos. Ahorita he escuchado y he visto un montón de TikToks que hablan de eso. Sí, justo. Entonces, por ejemplo, inclusive te enseñan a hacer como un conteo de carbohidratos para que justo no se genere ese pico de glucosa entre tiempo de comida, colación, tiempo de comida, colación. Entonces, la verdad está muy interesante todo el mundo de la nutrición, y yo en la carrera sí dije, es que de verdad tengo súper presente en una clase que era de las primeras, era primer semestre, y nos estaban poniendo como a clasificar frutas, verduras, hidratos de carbono, ¿no? Entonces era de que voy a poner la zanahoria en frutas, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que de verdad no sabemos. Y está bien no saber, ¿no? Pero no está bien quedarse ahí. Exacto. Entonces yo decía, de verdad es que nutrición debería ser un tema, una materia. O sea, nutrición debería ser una materia desde primaria. O sea, como de que en verdad las personas puedan aprender. No se van a convertir en nutriólogos, pero así como llevamos español, historia y geografía, creo que si lo principal que nos mantiene con vida es los alimentos, oye, ¿qué puedo aprender de eso? Sí, como ¿no? Verlos, cómo los agrupa, ¿no? Como decías, frutas, verduras, ¿dónde va cada elemento? Sí. Y qué puedo tomar de este grupo y de este otro para que este día lo complemente, ¿no? Exacto. Y digo, creo que obviamente lo vemos, ¿no? Pero muy, muy por encimita. Sí. Es como la punta del iceberg. Entonces, bueno, yo ahí en esa clase sí la tengo así súper presente, y como que sí dije, no, o sea, de verdad hay un mundo allá afuera de nutrición que no había visto antes, que creo que muy pocas personas lo ven. Y te digo, o sea, creo que es esta parte de esta cultura de la dieta, ¿no? Y que incluso, también retomando lo de los estereotipos y los tipos de cuerpo, creo que estamos como muy enfocados a encasillar que tal vez un cuerpo muy delgado no está sano, o que un cuerpo, o sea, gordo no está sano. Y de hecho, me encanta ese tema. La verdad, hay
literatura como increíble respecto a eso, pero el tema de la gordofobia también. Sí, como claro. de por qué de verdad le tenemos tanta fobia a un cuerpo gordo o a la palabra inclusive gordo, porque no es malo. O sea, no es malo ni serlo, ni que te digan, ni nada, ¿no? Quizá por el contexto o lo que hay detrás, o sea, a lo mejor porque como se ha visto que lo dicen a veces también como despectivamente porque es algo que no nos gusta. Exacto. Entonces ya le tomas como mala fe, ¿no? O sea, como esa palabra ya es como cancelado. Sí, sí, claro. No, incluso a ti te da vergüenza decirlo, ¿no? O sea, como de... Sí, ay, claro. O inclusive ocupamos adjetivos así como, bueno, o diminutivos, ¿no? Gordito, gordita, que no suena... porque sentimos que es ofensivo. Exacto. Pero en realidad no en debería. No debería ser ofensivo. Exacto. Porque, por ejemplo, si tú dices, está flaca, no es ofensivo. Claro. Al contrario, es un halago. Sí, hay flaquita, ¿no? Cuando te dicen, ay, flaquita hermosa. Ajá, claro. ¿No? Y ahí también te das cuenta como que todo este contexto, y lo ves, por ejemplo, hace rato decíamos, ¿no? O sea, en secundaria se da mucho esto, pero en realidad todo el tiempo estamos expuestos a esta cultura de la dieta, ¿no? O sea, tú vas al súper y en las cajas de cereal, de Special K o de Fitness, o sea, cualquier marca, ¿no? Perdón. Que encuentras, ¿no? Exacto. Cualquier marca que encuentras está la mujer así súper esbelta. Exacto. O es como, por ejemplo, todas las marcas que van como destinadas a, no sé, como que a la belleza o cosas así, ponen siempre a este cuerpo como de, o los maniquís, ¿no? Sí, también. Es como querer... ¿Cuándo has visto un maniquí gordito? ¿Cuándo has visto? Sí, claro. Entonces... es como llevarte siempre a no soy perfecta, no estoy bien, y por no estar bien y no ser perfecta y no tener ese cuerpo, no merezco estar y no merezco estar en la vida, ¿no? O no merezco lo que sea, o no merezco disfrutar, o no merezco ponerme un bikini porque no me voy a ver como el maniquí, ¿no? Claro. O es como estos retos de cuerpo de playa. Sí. Ya tienes un cuerpo, vete a la playa. Claro. O sea, no necesitas ponerte un cuerpo de playa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo esto lo fui viendo en la carrera, y lo que me preguntabas de que cómo cambió de ese momento a la carrera. Sí, claro. Fue que justamente yo, durante la carrera estuve haciendo prácticas, estuve en asilos, estuve con niños pequeños, también fuimos a una secundaria justamente, y después estuve dando consultas. Y quisiera preguntarte algo antes de que claro, continúes. Claro. ¿Tú por qué elegiste nutrición? O sea, sé que como nos comentaste, querías estudiar medicina, querías estudiar gastronomía, entre otras. Pero ¿por qué elegiste nutrición? ¿Por lo que tú habías vivido? ¿O por qué exclusivamente te gustó? ¿Y por qué elegiste y decidí esto? Fíjate que yo siento que nutrición me eligió a mí. O sea, yo siento que la materia y la rama me eligió a mí. Yo sí, o sea, tenía esta parte como de, ay, sí, me gusta la psicología, me gustan los alimentos, gastronomía, pero al momento de entrar fue como un clic conmigo. O sea, realmente creo que el tema me estaba buscando a mí para sanar algo mío. Okay. ¿No? Y después de eso, o sea, yo poder transmitirlo también. Compartirlo como lo compartieron conmigo. Okay. Entonces, para mí esa parte se volvió como muy importante, y cuando empecé a dar consultas, justamente veía como me empezó a afectar un poco, la verdad, porque justo empezaba a ver esta parte como de, es que quiero, o sea, veía a las personas con tanto miedo y con tanto dolor y con tanta angustia y con tanta lucha hacia su cuerpo. Qué fuerte, ¿no? Sí, que yo sé que obviamente tú te identificas con las heridas, ¿no? Claro. Y te duele. Pero más allá de eso era como, creo que hay un paso antes de dar un plan de alimentación. Okay. Y es ayudar a la persona a que se relacione bien con la comida. No puedes dar un plan de alimentación y que se ponga a contar ahí cuántos gramos de pollo y cuántos gramos de queso. Sí, sería terrible. Claro. Ojo, un plan de alimentación, no una dieta. Es muy diferente, porque te estoy escuchando y es bien distinto. O sea, no estamos yendo con el nutriólogo por una dieta. O sea, estamos yendo por un plan alimenticio y nos van a explicar y nos van a decir cómo comer.
Claro, y fíjate que es curioso porque esa era una disyuntiva muy grande, ¿no? O sea, como que, ¿por qué la palabra dieta es tan tabú y por qué plan de alimentación? Pero te voy a decir algo, dieta realmente es todo lo que comemos. O sea, si me explico, es como el nombre. Es el nombre. De la comida, o sea, es una dieta alimenticia, o sea, es una dieta ¿qué incluyes en tu dieta? Exacto, incluso es como la dieta indígena, o sea, que es como de incluir chiles y quelites semillas y maíz, exactamente, ¿no? O sea, hay varios tipos de dieta, dietas. Pero no como la frase dieta de dejar de comer. De restricción. Exacto. Entonces, exacto. Sí, estamos conectadas. Sí, estoy de acuerdo. Dieta no es un sinónimo de restricción. De restricción, de dejar de comer, no, para nada. Eso se ha hecho con el tiempo. O sea, se ha transformado equivocadamente. Claro. No, y de hecho, justo creo que hace ratito preguntabas por la alimentación saludable, ¿no? O sea, cómo no llegar a ese extremo. Pero te voy a decir algo. Creo que para hablar de alimentación saludable, o sea, es definir qué es saludable, ¿no? Primero. Exacto. Entonces, saludable, en términos, no sé, de la Organización Mundial de la Salud, es como un bienestar completo, ¿no? Un bienestar emocional, físico, social. Entonces, si una dieta, un plan de alimentación, una creencia en torno a los alimentos te lleva a no estar bien emocionalmente, entonces no tiene salud, no es una alimentación saludable. Así estés comiendo brócolis, pimientos, pollo, no es una alimentación saludable. Sí, si estás llevando tu cuerpo al extremo. Exacto. Claro. Como la típica señora que quiere ir porque quiere bajar de peso para la boda de su hija y quiere hacerlo ya. Claro. En una semana o qué sé yo, 15 días. A lo mejor puede estar comiendo saludablemente, o sea, vaya, brócoli, en toda esa semana va a estar al extremo, pero pones a tu cuerpo, a tu maquinita, al extremo de estar comiendo tan rápido así, bajar calorías, justo. Que también eso es violentarte a tu cuerpo, en chinga, bajar, y otra, bueno, hay personas que hasta también toman medicamento para hacerlo más rápido, o de plano dejan de comer y se ponen yeso, se ponen un buen de cosas. O sea, todo tiene que ser ya. O sea, inmediato. Claro. Y eso es lo que hablas, ¿no? Que puedes seguir comiendo brócoli, pero no significa que estés tú saludablemente, porque hasta emocionalmente no estás saludable. Exacto. No, y es como algo integral, ¿no? Sí, justo. No, y la verdad es que en ese tema también me encanta hacer como esa diferencia entre... También tendemos a catalogar mucho entre bueno o malo. O sea, esto es sano, esto no es sano, esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bonito. Y realmente, o sea, algo que a mí me gusta decir es que no hay alimentos ni buenos ni malos, no existen. Hay alimentos nutricionalmente más favorables para nuestro organismo, o sea, nuestra genética. Porque realmente si nos ponemos y nos vamos a tiempos ancestrales, pues, por ejemplo, o sea, justo cuando fue lo de la glaciación y todo, y los homínidos ya no. Los... sí, el Australopithecus, o sea, justo vivía en los árboles, ¿no? Cuando fue la glaciación tuvieron que bajar, se alimentaban de puras frutas, de lo que encontraban en los árboles, ¿no? Tuvieron que bajar para salir de ese entorno hostil y buscar otro tipo de alimentación, ¿no? Y fue este cambio evolutivo. Y a partir de ahí empezaban a comer raíces, luego moluscos, pescado, y hasta llegar como a esta parte de la agricultura, ¿no? También, y de la ganadería. Y ahí es cuando ya empezamos a incorporar alimentos de origen animal. Wow. Pero realmente, si te das cuenta, bueno, hubo un periodo muy grande donde solamente nos alimentábamos de frutas, de verduras, de tubérculos. Y fue hasta después, con la agricultura y la ganadería, que incorporamos productos de origen animal. Y algo que tiene nuestro organismo, nuestro genoma, es que se adapta cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. La verdad, ahí te voy a mentir con la cifra, no la tengo. Sí. Pero sí son como, de verdad puede pasar miles de millones de años. ¿Me explico? Y sí, va evolucionando. Exacto. Entonces, nuestro genoma, así lo voy a resumir, nuestro genoma es el mismo que el que era del Australopithecus. Ok. Entonces, nuestro no ha cambiado tanto. En realidad no ha sido
un cambio radical. Más bien no ha cambiado. Exacto. Entonces, es por eso que digo, hay alimentos nutricionalmente más favorables para nosotros y otros que no. La ganadería y la agricultura tiene poco realmente. Entonces, poco, ¿verdad? Sí, poco. Pero realmente, si eso tiene poco, ¿cuánto tienen los productos industrializados? Claro. Nada. Nuestro cuerpo no está adaptado a eso. Para procesarlo. No lo procesa, exactamente. El hígado, el riñón. Exacto, no procesa eso. Entonces, claro, no es que sea un alimento malo, no es que lo satanicemos. Sí, no. Pero es que no es favorable no es compatible con nuestra biología. Claro. Literalmente. Entonces, es justo lo que yo digo, ¿no? O sea, no quiero catalogar en bueno, malo, sano, no sano, sí. Sino más bien, y creo que cuando haces este chip de no es que el alimento esté en contra de mí o mi cuerpo me odie, o sea, no, o sea, realmente es una parte ancestral, o sea, viene de atrás, ¿no? Claro. Y siento que hacer como ese cambio de verdad te facilita todo, porque dices, ok, sí me voy a comer, no sé, un gansito o un mamut, y está bien, y es válido, ¿no? Incluso es necesario, ¿no? O sea, así lo pondría yo, o sea, y necesario en el tema de que volvemos a lo mismo del entorno, existe y no lo podemos evitar, o sea, no podemos erradicar lo que está afuera, lo que está en el supermercado, ¿no? O inclusive los anuncios, los comerciales, no podemos erradicar que todo eso va jugando con nuestros sentidos, claro, que los sentidos forman parte fundamental de la alimentación. Sí. Entonces, cuando tú decides desde ti, desde tu zona de control, de decir, ok, esto existe y sé que nutricionalmente no es tan favorable para mí porque me va a causar esto y esto, ok, me lo voy a comer conscientemente cuando tenga un antojo, cuando lo vea, cuando lo que sea, sin juzgarme. Creo que la parte de la alimentación es que somos muy juiciosos con nosotros mismos y somos los peores. Sí, claro. De verdad, a veces creemos que la sociedad es la que nos está ahí diciendo, pero somos nosotros. De verdad, nosotros nos hablamos muy feo y nos criticamos muchísimo. Claro, nos presionamos mucho. Somos, sí, muy duros con nosotros. Sí, claro. Entonces, esta parte de comer conscientemente, de decir, ok, o sea, sé que tal vez el brócoli y que incluso haya alimentos que a mí, Rebeca, me caigan bien y a ti no. Sí, claro. Y puede ser la zanahoria. Bueno, de hecho yo tenía una pequeña, no alergia, pero era como una pequeña intolerancia a la zanahoria cruda. Wow. Yo me la comía cruda y me dolía el estómago súper feo. Y tú dirías, bueno, pero pues es saludable, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí pues la verdad sí está muy interesante como que ir viendo todas esas... Sí, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué te funciona a ti? Y ahorita que hablas de eso, se me vino a la mente esos planes de alimentación que te dan en el gimnasio o estos coach que te dan, que creo yo que te dan el mismo para todos, no en todos los casos, no todos los coaches, pero sí yo he conocido algunos y me he dado cuenta que te mandan la misma que te mandan a ti, se la mandan a otro y a otro y a otro. ¿Tú qué piensas de eso? Ok. Y yo, no me odien. Sí, no la odien, por favor. No me odien. ¿Qué piensan los nutriólogos de esa parte? ¿Qué piensan los nutriólogos? No, fíjate que yo creo que, como en todo, habrá unos que lo hagan bien, habrá unos que no lo hagan bien. Claro. Pero sí creo que tal vez generalizar tanto esta parte de te voy a dar el mismo plan a ti, que a ti, que a ti, puede ser, entre comillas, como lo fácil, porque dices, bueno, o sea, al final del día tú vas a incluir estos grupos de comida y está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en una persona que tal vez tiene como ciertas condiciones o que necesita ciertos requerimientos, ahí la verdad es que no concuerdo, ¿no? Y que al final del día somos la mayoría, ¿no? Claro. O sea, también la mayoría necesitamos requerimientos específicos, como de, oye,
tal vez, no sé, tú debas incrementar el consumo de proteína, tú de legumbres, tú de tal, ¿no? Algo más personalizado. Algo ¿no? más personalizado, exactamente. No estoy en contra porque de hecho no quiero decir que estoy ni en contra ni a favor, pero que lo hagan correctamente desde la educación, no desde el cómete el atún con arroz. Sí, claro. Todos los días. Ajá. Y yo. ¿Por qué? Porque eso no es una alimentación correcta. O sea, una alimentación debe ser variada, suficiente, debe de ser también adaptada, porque justo, o sea, debe ser adaptada a ti. Si tú estás embarazada, no te vas a comer el atún con arroz todos los días que te mandan en el gimnasio. Necesitas requerimientos de proteína, de hierro, de ácido fólico. Entonces empiezas a tener como esas partes específicas, ¿no? Si yo hago pesas, necesito un requerimiento diferente. Incluso el jugador de americano, que es corredor, necesita algo diferente al que es defensa, ¿no? Entonces, te digo, ahí como que van como los requerimientos específicos. Y por la parte que no estoy tan en contra de eso, es que sí existen como ciertas guías universales para tú llevar una alimentación correcta, variada, suficiente, sin necesidad de que tengas un plan de 1500 kilocalorías y tanto porcentaje de estos macronutrientes, ¿no? Entonces, te digo, yo estoy a favor si lo hacen de forma correcta, ¿no? Claro. Qué maravilla. Sí, es todo un mundo. Es todo un mundo. Yo te estoy escuchando y estoy súper concentrada porque yo no quiero aprender. Quiero aprender. O sea, me encanta. Está cañón porque sí es cierto. O sea, es bien interesante y no es tan complicado. No. O sea, no es tan difícil. No, claro. De verdad. O sea, con saber más o menos qué calorías tienes que consumir al día. Digo, eso no significa que tengas que estar todo el tiempo así clavadísimo, como te decía, obsesionado a los porcentajes, ¿no? O casi es necesario tener una pesita hasta para pesarlo, ¿no? ¿Verdad? No. O sea, cuando vas al nutriólogo, yo la verdad en lo personal nunca he ido, no he ocupado, pero sí está bien interesante aprender. Claro. Porque a veces creemos que estamos comiendo saludable o algo que es, pues, benefactor para el cuerpo. Y a lo mejor no sabemos ni siquiera, ¿no? Como yo me fui dando cuenta que me ayudaba y que no. A mí la verdad es que la carne, tanta proteína seguido, me da en la torre en el estómago. O sea, no puedo, o sea, me hace, de verdad, o sea, me inflama. Sí, claro. Como que no la digiero bien, ¿sabes? O sea, no, algo me pasa. Sí, justo. Y lo fui identificando, o sea, me fui dando cuenta. Pero no a todos les pasa eso, o sea, no es a todos. Yo veo que hay gente que no tiene ningún problema. Sí, claro. Y que está saludable. O sea, se va a hacer estudios y todo y no pasa absolutamente nada. Entonces, qué interesante es aprender a comer. Y bueno, regresándonos un poquito, ya estando tú en la carrera, estabas comentando que viste también a personas adultas o de la tercera edad, a niños. ¿Cómo ves esa parte de la población en la alimentación? O sea, primero háblame de los adultos. ¿Cómo los viste o cómo veías esa parte? Para ellos, ¿qué es importante que se enfoquen o que observen o que elijan? En su caso, ¿qué es más benefactor? O sea, ¿qué es mejor? Ok. Bueno, mira, en el adulto mayor, algo que noté y que de hecho viene ligado a todo lo que veníamos hablando, es que, como por ejemplo, toda la parte de alimentos industrializados llegó hace muy poco y de hecho ni siquiera les tocó a ellos, o sea, como de jóvenes, niños o de jóvenes. Claro. Ellos vienen como con una cultura de decir, me voy a comer mi sopa, mi guisado, como más de fondita, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me voy a comer mi sopa, mi guisado, tal. Y si te das cuenta, por ejemplo, ellos, era muy raro que en la infancia, en la adolescencia, hubiera como estos desbalances hormonales o diabetes, prediabetes, hipertensión, cuando ahorita en generaciones muy pequeñas ya se está viendo. Es increíble cómo hormonalmente ya están teniendo problemas desde chavitos. Exacto. Sí, y justo viene desencadenado de todo esto, ¿no? De la glándula de tiroides. De tiroides tienen problemas. He visto muchas mujeres con esos temas hormonales. Sí, no, y también yo creo que ese también es para otro episodio porque sí, no, sí está muy interesante. Y
yo lo que veía con ellos era más como esta parte de la dificultad para, por ejemplo, ahí se maneja como dietas modificadas en consistencia, ¿no? Que es como, al final del día muchos ya no tienen como la dentadura bien, no pueden deglutir, tienen problemas estomacales, tienen más complicaciones propias de la edad y de otros temas. Pero yo creo que ahí el reto es precisamente si nosotros nos alimentamos por los sentidos, porque nos alimentamos por la vista, por cómo cruje el panecito, la manzana, el olor, ¿no? Siento que en un adulto mayor eso se complica, porque si tú le das todo un puré ahí licuado donde está, sabes que hay carne y así como Gerber de, ¿no? O sea, como de carne. No lo va a ver tan bonito. No lo va a ver bonito, no, visualmente no va a querer comérselo. Claro. Y luego va a oler medio raro y va a decir, ay, no, mejor no. Exacto. Pero entonces, tampoco no creo que pueda comer un filete o un... Exacto. Entonces ahí viene la parte de también muy bonita de un nutriólogo, de cómo yo puedo presentar el alimento para que sea no solamente nutricionalmente adecuado, sino que también sea atractivo a los sentidos, porque creo que comer es de los placeres más grandes, o sea, de verdad es de las mejores sensaciones del mundo, y que también viene relacionado a todo lo que hemos hablado de decir, ¿cómo te vas a privar de comer? Porque es de los placeres más grandes y es lo que te mantiene en la vida, pero también ¿cómo lo vas a hacer adecuadamente? ¿No? O sea, siento que es combinar esas dos vertientes. Y en el adulto mayor era mucho eso, como de es que ya no puede deglutir bien, no se puede comer precisamente el filete, o las verduras tienen que estar un poco más, más cocidas, ¿no? Que también ahí depende cómo las técnicas de preparación de alimentos también influye, porque si tú le pones que el bicarbonato, no sé, en el caldo, todos los nutrientes se van al caldo, tiras el caldo y te queda como casi el puro bagazo ahí, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar ahorita que estás diciendo eso, yo tenía entendido que si coces de más la verdura, tampoco ya no tiene sus nutrientes, ¿o sí lo sigue teniendo? Pues mira, siempre que aplicas calor o alguna técnica de cocción, sí se modifican nutrientes, ¿no? O sea, sí se modifican. No es que esté mal, no es que esté mal, las puedes consumir sin problema, más bien es como alternarlo y de que sea como que ir variando esta parte de, bueno, me voy a comer que la manzana cruda y tal vez mis verduras cocidas, ¿no? O tal vez me las como en una crema, o tal vez me las como, por ejemplo, también algo que a mí me encanta, personas que no comen tantas verduras o frutas, es como, oye, pues hazte un licuado en la mañana. Sí. ¿Sabes? Entonces sí se modifica la consistencia, pero no su valor nutrimental. O aunque se modifique un poco, la realidad es que al final del día lo estás consumiendo, ¿no? O sea, no puedes decir como de, ay, no, un licuado y ya no estoy comiendo nada. Un licuado, o sea, es mejor a no comerte absolutamente nada en todo el día. Entonces... ¿Y si ese licuado le puedes poner semillas, está bien? No, claro, sí, justo. O sea, como unas almendritas sí. nuez o... Sí, de hecho, lo ideal y que tiene que ver con lo de los gimnasios, todo se relaciona. Sí. Tiene que ver con lo de los gimnasios. Un plato del buen comer tiene que incluir fruta, verdura, proteína, hidratos de carbono. Entonces, si tú aplicas esa ley en todas tus comidas, se vuelve mucho más fácil. Y también aquí viene como otra parte que es como la parte de las equivalencias y lo que me preguntabas de si era necesario tener una pesa, ¿no? Yo ocupo mucho mis manos para medir alimentos y sus equivalencias. Por ejemplo, un plátano, la equivalencia de fruta, o sea, por así decirlo, una pieza de fruta es medio plátano. Tú cuando agarras el plátano, realmente es la mitad del plátano lo que agarra tu mano. Sí. No es todo. No es todo. O sea, no debemos, bueno, todo el plátano. No, claro, o sea, te puedes comer todo el plátano, pero justo, por ejemplo, ahí si comerte todo el plátano, me estoy comiendo 2 frutas. Sí, ya es como más de lo que me debo de comer. Pues no, porque, o sea, justo es como una, depende de cada persona, ¿no? Pero 2, también es como, si dicen, a ver, necesitamos 5 frutas y 5 verduras al día. Ya. Ok, con un plátano ya me comí 2 frutas. Claro. ¿No? Con un chayote, el chayote, o sea, la mitad es una verdura. Entonces te comes un chayote completo, ya tienes 2 verduras.
te comes una zanahoria, ya tienes 3 y cachito de verduras. Está súper bien. ¿No? Te comes, no sé, por ejemplo, la manzana sí es una pieza, ¿no? De guayabas, por ejemplo, si son chiquitas, de verdad tu mano es maravillosa, o sea, con tu mano puedes medir absolutamente todo. Uh-huh. Te pones 3 guayabas aquí, eso es una fruta. Agarras una manzana con la mano, es una fruta. Agarras tal vez 2 mandarinitas, es una fruta. Entonces, así es como con las manos podemos medir los alimentos, incluso, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Uh-huh. La carne, por ejemplo, de esta parte a la yema de los dedos son 90 gramos. Entonces, si en una consulta se recomienda que, por ejemplo, 3 tiempos de comida, digo, para las personas que consumen proteína, coman que bistec, pollo o pescado, que son las 3 proteínas pues principales, dices, ok, 90 gramos, desayuno, comida, cena, por así decirlo, ¿no? Para incluir proteína. Pues ya sé que el bistec es del tamaño de mi mano, ¿no? Sí. Y por ejemplo, y ya sé que tal vez si me como mi huevo y le pongo tantita espinaca o le pongo tantita como espárragos o cualquier verdura, la verdad, ya estoy comiendo ahí mi proteína, mi verdura y me faltaría un hidrato de carbono. Ok, ¿qué puedo meter? Tortilla, puedo meter algún cereal, puedo meter quinoa, puedo meter un pan, porque también creo que le tenemos mucho miedo. Sí, al pan. Mucho miedo a las harinas y no. O sea, al final del día los hidratos de carbono es el compuesto principal del que se alimenta nuestro cuerpo. Y ahí es saber diferenciar qué hidrato de carbono estás consumiendo. Si un simple o un complejo, ¿no? Un simple sería, por ejemplo, incluso las personas dicen, ay, no, yo no quiero comer nada de hidratos de carbono. Sí. Nada de hidratos de carbono. Las verduras tienen hidratos de carbono. Y no saben Las frutas tienen hidratos de carbono, porque es el principal compuesto. Eso se convierte en glucosa y es el alimento sustrato maravilloso para nuestro cerebro y para que funcionemos y tengamos energía. Entonces es necesario consumir hidratos de carbono. Pero, ¿cuáles estás consumiendo? Sí, que también no sea todo el tiempo. O cuáles, ¿sabes? ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, tú te vas a comer, o sea, una manzana tiene hidratos de carbono. Uh-huh. Te la comes y perfecto, ¿no? Pero tal vez, o sea, un gansito también lo tiene. Uh-huh. Pero la cantidad la forma en la que está compuesto justo es simple, porque un hidrato de carbono simple se absorbe muy rápido. Así lo digo yo. Como el de la manzana. El de la manzana también, pero ahí es diferente porque el de la manzana es fructosa. Tal vez el de otro producto ocupan otro tipo de hidratos de carbono, como el jarabe de maíz de alta fructosa, uh-huh, que ya es un compuesto que tu cuerpo no procesa bien. Entonces, mis leyes básicas, uh-huh, o sea, es que siempre es buscar lo natural. Okay. ¿Por qué? Porque con lo natural no hay forma de excederte. Literalmente, 3 tazas de lechuga, uh-huh, en cuestión energética, tienen lo mismo a nivel calórico que un ferrero. Órale. Y nadie se come 3 tazas de lechuga. No. Se come un puñito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con lo natural de verdad no hay forma de excederte y al final es algo que tu cuerpo está reconociendo todo el tiempo. Con algo que no es natural, pues va a ser un poquito más complicado y como tú dices, me voy a inflamar, va a pasar esto. Y si tú sostienes esa alimentación prolongada en el tiempo, pues es cuando vienen estos problemas de que... a ver, mi páncreas está dándolo todo porque no reconoce esto y quiere ayudarme a digerirlo. Sí, y está trabajando así arduamente. O el higadito. Exacto. Y ahí es donde para viene... procesarlo. Exacto, y ahí es donde viene el tema. Pero realmente, te digo, leyes universales es que todo sea natural. Uh-huh. O por ejemplo, un 80%, porque pues también... hay que ser realistas, sí, ¿no? Claro, o sea, hoy por hoy existe. Ha cambiado también todo esto de lo natural, orgánico. Exacto. Entonces, para regresándome para los de la tercera edad, uh-huh, cuando tú estás dentro de la carrera y te vas hacia esa área, ellos en realidad tienes que aprender con ellos a darles algo que visualmente les guste. Claro. Pero que también sea nutritivo. Claro, y ahí también es todo un reto porque ellos... pues obviamente tienen más deficiencias y necesitan, tal vez tienen problemas de riñón y entonces tienes que cuidar que el líquido no sea tantos mililitros o que el sodio, ¿no? O qué alimentos estás dando. Entonces, la verdad sí es un reto, pero es muy bonito ver y lograr que
en general cualquier persona, pero que un adulto mayor, o sea, justo tenga esta como que vayas viendo ese progreso, ¿no? Uh-huh. O que vayas viendo que en serio está interesado en... Porque al final del día también, y depende de su entorno, hay personas que a nivel emocional uh-huh. ya tampoco quieren comer o ya tampoco buscan esa parte, ¿no? Entonces, al final del día, ¿tú qué tanto puedes hacer para motivarlos a seguir comiendo, a tener esta alimentación visualmente, a nivel como de todos los sentidos? ¿Qué le puedes aportar? Entonces, por ende, con estas personas de la tercera edad o los adultos mayores, efectivamente, o más bien definitivamente, tienes que cuidar también lo que comen, o en ellos no cuidas lo que comen. No, claro. No, sí. Sí, no. No, sí, por supuesto. O sea, aunque sea papilla o aunque sea líquido, licuados, que también los licuados para los adultos mayores no hay problema. Claro, no pasa sí, nada. Es mucho más fácil de... Sí, ¿no? Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, de personas que tal vez no puedan masticar porque ya no tienen todos sus dientes, la dentadura, pues sí, obviamente esta modificación en la consistencia de la dieta, pues es lo óptimo. Pero, por ejemplo, hay adultos mayores que incluso si siguen teniendo piezas dentales, pues es recomendable que sigan masticando, porque al final del día la saliva también hace cuenta que, por así decirlo, la saliva es como todo inicia en la boca, toda la digestión inicia en la boca. Nuestra saliva tiene estas enzimas que empiezan a degradar el alimento desde que tú estás masticando. Entonces, por eso como que repiten mucho esta parte de mastica tantas veces, ¿no? Y bueno, no hay como tal un número en específico, pero sí es crear que en la boca se genere una textura de papilla. Y ahí es cuando deglutes, perdóname. Ahí es cuando deglutes el alimento, porque entonces ya esas enzimas fueron uniéndose al alimento y fueron descomponiéndolo hasta formar una papilla, y entonces ahí ya incluso a nivel de neurotransmisores tú estás ya generando una respuesta a nivel del hígado, a nivel de páncreas, a nivel de todo, del intestino, ya estás secretando. Todo el trabajo que se hace. Claro, y desde la boca. Y bueno, en realidad te digo desde los ojos, ¿no? O sea, claro, porque tú con los ojos empiezas a tener esa hambre visual, y entonces se crean como estos receptores que ya te dicen, estoy viendo algo rico, estoy viendo algo apetecible. En el estómago empiezas a secretar justamente, se llama grelina, que es la hormona que produce hambre. Entonces empiezas a secretar grelina, jugos gástricos, te ruge tu panza. Eso sería un hambre real, que ahorita vamos a ver la diferencia de hambre real y hambre emocional. Claro. Pero eso sería un hambre real, cuando hay una respuesta fisiológica en tu cuerpo. Entonces, nace de la vista, empiezas a producir estas sensaciones corporales. También los receptores olfativos empiezan a detectar estas moléculas, se empieza a generar como todo esto, y todo eso ya empieza a ser parte de la digestión. Entonces, tú lo metes a la boca, el alimento, lo empiezas a masticar, ahí tienes esta parte auditiva y es todo este complemento de los sentidos, y hasta que formas el bolo de glutes, y entonces llega el bolo alimenticio al estómago, y ahí es cuando empiezas el estómago tiene 4 partes. Entonces, es como una licuadora que va como moliendo todo, lo va mezclando con los jugos gástricos. ¡Qué increíble! Y ahí ya pasa al intestino y sigue todo su recorrido. Entonces, en el adulto mayor, como la parte comprometida es la boca, en algunos casos, por eso se hace la modificación de consistencia para que quede como si hubieras ya masticado. Entonces es un alimento predigerido. Sí, ayudarle, ¿no? Ayudarle, exactamente. Entonces le ayudas a que ya está descompuesto, que ya está hecho papilla, y entonces para que llegue y ya hiciste tú el trabajo de la boca. Si hubiera, por ejemplo, alguien que, digo, también es un tema, sí, es muy extenso. Es un tema extenso. Ahorita se me vienen muchas cosas a la mente. Ay, sí, es extenso. Pero, por ejemplo, hay pacientes que no pueden deglutir, que tienen comprometida esta parte, entonces, bueno, tienen una ostomía o tienen o ya comen directamente del estómago o de los intestinos, y entonces ahí tienes que hacer otra modificación de alimentos, porque no va a llegar el mismo alimento de la boca al estómago que al intestino. Sí, ya lo tienes que hacer directo, ya como si estuviera masticado. Como si estuviera masticado, y que si ya tiene, ya se convirtió en no sé qué cosa y ya, ¿no? Entonces como que vas ahí modificando, ¿no? Según
cada persona. Pero en el adulto mayor me tocó mucho esa parte de que estaban comprometidos de la dentadura o de la deglución, y entonces ahí tenías que modificar la consistencia, y al modificarla es cuando pues ya no se ve tan apetecible, y entonces la parte de los sentidos pues te empiezan a ponerte triste, ¿no? O sea, de claro, ya no es la comida rica que se me antoja. Y otra cosa importante es que justo me preguntabas en México y qué veía como también en los adultos mayores. Sí, claro. Yo me acuerdo mucho en una clase que nos hicieron como un estudio, bueno, no, nos enseñaron un estudio de qué tanto refresco se consumía realmente, ¿no? Uh-huh. En fotografías, en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo, cada familia estaba así, que la mamá, el papá, los hijos, y tenían toda su despensa, o sea, les daban dinero creo que les daban dinero para hacer su despensa de esa semana. Uh-huh. Y entonces era interesante porque veías cómo cada cultura y cada país tenía su despensa según su cultura, ¿no? Sí, claro. Y algo muy curioso es que en México, de verdad, era impresionante la cantidad, o sea, estaba o sea, sí, algo de verduras y de frutas, pero lo que predominaba era el refresco. Wow. Como que era lo que los unía. Exacto. Y de hecho, ¿no? O sea, a ver, refresco es como al centro de la mesa para comer, ¿no? Claro. O sea, para toda la familia, lo principal. Y hubo un estudio que salió que decía que consumir un vaso de refresco al día ya estaba cayendo en un exceso al día. Sí, claro. Un vaso. Entonces... Sí, pues y dicen que un vaso tiene como casi 9 cucharadas de azúcar. Uh-huh. ¿No? Sí, claro. No, y entonces ahí también te das cuenta como de qué cosas han sido clave en la alimentación mexicana. Claro. Y el refresco es parte de... Sí, es la cultura, volvemos a la parte de la educación y lo que nos han hecho creer de lo que es la alimentación y todo esto que te llevas a la boca. Exacto, ¿no? Y al final del día, la alimentación es cultural y o sea, es, ¿cómo se dice? Se va pasando de generación en generación, ¿no? O sea, yo tenía una maestra que amaba su clase que se llama Antropología de la Alimentación. Uh-huh. Y decía que una paciente suya le dijo, oye, es que yo como mucho curry, como cosas muy especiadas. Ajá. Y ¿cómo le hago para que mi bebé empiece a pues desarrollar este gusto, ¿no? Y mi maestra dijo, es que desde que el bebé está, desde que está en el vientre, ya está recibiendo esta información y claro, totalmente. Y estos sabores, ¿no? Y obviamente todavía con la lactancia más, ¿no? Sí, se va a familiarizar. Se va familiarizando. Entonces ahí también te das cuenta desde dónde viene también, tal vez justo, o sea, tú estabas embarazada y morías por unas zarzamoras y de repente resulta que tu hija ama las zarzamoras, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es algo que conoce, porque es algo que empieza a ser familiar para el bebé. Claro. Y entonces, si tu mamá empiezas a consumir que, por ejemplo, productos industrializados, que el refresco, que esto, al final se convierte en algo que el bebé conoce. Y entonces, en su vida adulta y conforme vaya creciendo, va a reconocer estos sabores como algo familiar. Algo hasta de afecto. Porque claro. al final, pues obviamente todo lo que te va ligado a lo que tú reconoces, pues tiene que ver con la familia. O sea, claro. Todo lo traes registrado en tu ADN. O sea, sí, claro. Todos, pues yo lo llamo, bueno, yo lo he escuchado y lo he visto en esos códigos que traes cargando y por eso decimos que la comida también tiene que ver con la parte emocional, o sea, uh-huh. Con qué creciste, ¿no? Claro. O sea, con qué creciste y porque lo relacionas. Uh-huh. Entonces, lo que decíamos hace rato, que hay que, también hasta podemos resignificarlo, uh-huh. Resignificar esa parte para cambiarlo, porque como hemos venido con la creencia de que, pues como tengo una carencia emocional, ¿con qué me relacioné con esa comida? Claro. En mi caso, fíjate que rápidamente voy a mencionar, a mí me gusta mucho el pan, y no sabía por qué, uh-huh. El de dulce, pero ahora entiendo por qué, uh-huh. Porque yo me relacionaba así con mi familia. Después de la comida, siempre hacíamos como una ¿cómo se llama? Cuando después de que comes, como una tornamesa. Ajá. Como nos quedábamos ahí y seguíamos platicando y pues échale el cafecito, que échale el panecito
pero no era tanto el café o el pan que me gustara. Era el momento. Sino era el momento, porque obviamente te relacionabas con todos, el hermano, la tía o simplemente nosotros, que siempre platicábamos después de la comida, nos la seguíamos y comentábamos nuestras historias de cada quien. Y eso lo relacioné mucho con el afecto y el amor. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es eso, no? Porque igual, a lo mejor ya tanto pan pues te hace daño, ¿no? Y después de cierto tiempo, dependiendo a qué hora, tampoco no está tan bueno. Y digo, ahora no me hace tan bien, ¿sabes? Como en la noche comer un pan, como que no me late, como que no te cae bien. No me cae bien. Entonces, pero ya lo tengo que resignificar. O sea, el resignificar también es bien importante, como cambiar ese significado que tú le dabas, que era afecto o amor. Claro. Pues lo cambio, porque al final sigo teniendo el afecto y el mismo amor por mi familia y mi mamá por mí, por todos, pero ya no necesita siempre que haya de por medio la comida o de por medio todo el pan o siempre que esté ahí, ¿no? Como abundante. Yo servía de comer mucho, abundante, porque para mí era el significado del amor. Claro. Ahí se medía el amor. Entonces para mí era como, ay, si te ofrezco todo mi amor, ¿no? Casi. Ahora lo entiendo, ¿no? Porque pues evidentemente fui a terapia, porque estuve checando y cuestionando y muchas cosas, y me he clavado mucho en toda esta parte. Por eso para mí era bien importante la parte de la alimentación. Okay. Cómo lo relacionas con las emociones, cómo va cambiando y cómo se va transformando esta parte de la alimentación, y que aquí en México en realidad no sabemos y no aprendimos a comer, no nos han enseñado a comer. Y qué tan importante es ir con un especialista y con alguien que te diga o que te enseñe qué tipos de alimentación puedes ir conociendo, ¿no? Claro. O sea, y familiarizarte con la comida desde otro lugar, ¿no? No desde del hambre emocional. Claro. Entonces, ahorita que tú lo mencionaste, que cuál era la diferencia, o más bien que era diferente el hambre emocional que el hambre que cuando te da hambre, ¿no? Sí, que sí, te sí, cruje el las hambre tripas, fisiológica. ¿no? El hambre fisiológico. ¿Cuál es esa diferencia? Ok. Mira, la verdad es que entraste en el tema que más me gusta, porque la verdad es que yo creo que eso es lo más maravilloso de la alimentación y de la nutrición, que engloba muchas cosas. O sea, engloba tu cultura, engloba emociones, engloba lugares de seguridad, de afecto y de amor. Al final del día somos seres sociales que buscamos compartir en manada, literal. Sí. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, cumpleaños, reuniones, bautizos, todo es qué va a haber de comer. Sí. O qué vamos a comer. O ¿qué te llevo? Sí, ¿no? Claro. O es como no voy a llegar con las manos vacías. Traje unas papitas, traje esto, traje... Sí, claro. La comida es parte de nosotros y de nuestra manada. O sea, es algo que nos mantiene unidos. Y se me hace muy bonito y muy triste que precisamente lo satanicemos tanto. Okay. Y creer que esta hambre emocional es mala. Porque, por ejemplo, el hambre fisiológica es esto de lo que hablábamos, ¿no? O sea, nuestro estómago empieza a secretar ciertos compuestos que hace que te rujan las tripas, que empieces tal vez a salivar un poquito más, que justo haya hasta ruidos como estomacales, sí. ¿no? Sientas un vacío. Eso es un hambre fisiológica, que dices, mi cuerpo realmente me está pidiendo algo de comer, ¿no? Y el hambre emocional es cuando de la nada, bueno, y también algo importante es que el hambre fisiológica va siendo escalonado, no es como que pum, o sea, ya tengo hambre, no, o sea, realmente va progresando, y que de hecho hay hasta lapsos donde si tú te enfocas en otras cosas se te olvida y de repente tu estómago es como otra vez, ¿no? Te está recordando que sí. Exacto, tiene hambre. Que necesitas comida, ¿no? Pero el hambre emocional viene cuando es abrupto, o sea, es como pum, necesito comer. Y ahí creo que hay una parte súper interesante que a mí me apasiona, que es el conocerte a través de la alimentación. ¿Qué tanto tú puedes llegar a conocerte a través de la alimentación? Y ahí yo lo pongo, y bueno, también vamos a llegar ahí un poco a la parte de espiritualidad que me preguntaste al principio, pero es que tanto tú estás en el momento presente para saber reconocer esos dos tipos de hambre y qué estímulo desencadenó qué.
¿no? Claro. Porque un hambre emocional se desencadena de algo que tal vez tú en ese momento no eres consciente, porque tal vez yo ahorita veo aquí el cuenco y eso me recuerda o me remonta a la vez que yo estaba con mi mamá y no sé qué, y entonces ese día nos peleamos y en la cena nos reconciliamos y nos comimos unos tacos. Entonces yo ahorita lo veo y digo, ay, quiero unos tacos. Sí, amo los tacos. Ajá, claro, porque me recuerda a ese momento, ¿no? O me lleva a ese momento. Y de hecho, o sea, esta hambre como emocional y también como sentido de pertenencia, de manada y de seguridad, pues también viene inclusive, o sea, desde la lactancia, ¿no? Claro. Y aquí hay algo súper interesante porque, bueno, o sea, la leche materna se compone principalmente al principio, ¿no? Va modificándose, pero al principio se compone de hidrato de carbono y de grasas. Precisamente esa combinación, la leche materna es muy dulce. Entonces, nosotros desarrollamos ese sentido de lo dulce desde la leche materna porque lo dulce es seguro, lo dulce no me va a intoxicar, ¿no? Y eso también viene desde nuestros ancestros, desde los cavernícolas que decían, esta mora es dulce y esta hierba venenosa es amarga, ¿no? Entonces ahí viene esa relación de, entonces las verduras son amargas, son tóxicas. Sí. Pero el pancito dulce es dulce, entonces... Claro, y las frutas. Y las frutas son dulces, exacto. Y entonces el bebé desde la leche materna viene con este gusto por lo dulce, después cuando empiezan a introducir alimentos, generalmente introducen frutas, ¿no? O cosas dulcecitas, papillas. Y que está bien, ¿no? O sea, realmente es ir introduciendo los alimentos poco a poco. Pero ¿qué pasa si tú a un bebé, y que lo he visto, le dan una mamila con Coca-Cola? Sí, no, eso es terrible. Sí, lo ha habido. Yo lo he visto también. Se me hace terrible. Claro, entonces ahí una es estar... no está mal que tengamos como este afecto a lo dulce porque es algo que nos ha mantenido con vida desde hace miles de millones de años, ¿no? Lo dulce era como el no me va a hacer daño. Entonces, tú vas creciendo y el problema es que entonces empiezas a generar una aversión a los alimentos amargos o a los alimentos como pues no tan palatables, no tan deliciosos, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, este rechazo como de los niños que dicen, no quiero, no me gusta, ¿no? Y es como, no es que no le guste, sino que de verdad la información viene con que hay cierto rechazo, cierta aversión. Pero de hecho, se dice que un alimento para ser como que bien recibido por el niño, se tiene que presentar un mínimo de 21 veces. Un mínimo de 21 veces y en diferentes presentaciones. Para que entonces vaya creando ya ese no está, exacto, ya no esta aversión a lo amargo, o sea, porque es algo desconocido. La leche materna no es amarga. O sea, el mismo platillo se lo puedes presentar en diferentes versiones. Ajá. hasta que lo acepte. Lo acepta. Exacto, y lo va a aceptar porque de verdad no es como educarlo al final. Exacto. Es educar también tu paladar. Claro, exactamente es educar tu paladar. Entonces, bueno, regresando al hambre emocional, justo toda esta leche materna, lo dulce, hidrato de carbono con grasa, al final del día tiene un significado emocional de estoy seguro, ¿no? Claro. Estoy con mamá, estoy seguro, me están protegiendo, me están dando sostén y me están dando vida, porque pues gracias a esto, o sea, el bebé depende 100% de la mamá para sobrevivir y de ese momento de cariño, de afecto, de comida. Claro. Entonces, cuando nosotros hoy en nuestra versión adulta nos sentimos o vulnerables o expuestos o tristes o enojados, que buscamos esa contención materna y regresar a ese nido materno. Entonces, ¿cuál es el primer recurso? Pues la comida, claro. ¿No? Y entonces buscas esta parte dulce y entonces, ¿por qué nos encantan los taquitos con piña? Porque tiene grasa y tiene hidrato de carbono. Entonces, ahí estás regresando a esa información de la leche materna. Sí, por eso cuando te sientes deprimido, triste, terminas una relación o cuando algo te pasa... Que dicen el helado, ¿no? Sí, que es lo primero que hacen, ¿no? Chocolate, helado, cosas dulces. Exacto. Porque pues obviamente al final es como, pues es mamá, es protección, claro. te hace sentir feliz. Justo, ¿no? Sí, justo. Y te digo, un hambre emocional no es mala, nos ha mantenido, en ese momento nos mantuvo con vida, ¿no? Al final del día tú llorabas y era como mamá iba,
hablo en términos generales, claro. ¿no? Pero mamá iba y me daba de comer. Entonces, ante una respuesta emocional, yo tenía algo que me sostenía. Entonces, no es mala porque en ese momento nos hizo sobrevivir, literal, pero después, o sea, conforme vas creciendo, es ir generando otros recursos que te permitan estar en la vida y sobrevivir y tener ese sostén sin necesidad de que sea exclusivamente la comida. Claro. Y también, o sea, darnos cuenta que, por ejemplo, si tengo una pareja y estuvo en China un año y yo digo, es que va a venir, no sé qué, o sea, queremos festejar, queremos ir a un restaurante, o sea, comer rico, porque es un momento de gozo y de placer y de disfrute, ¿no? Sí. Y no está mal, al contrario, es un momento de celebración y se vale por completo. Yo creo que aquí la diferencia sería el qué tanto te quedas en esto me brinda seguridad, o conscientemente lo estoy haciendo desde un gozo, un disfrute momentáneo, porque sé lo que representa una celebración, si es mi cumpleaños, si es esto, ¿no? Entonces yo siento que ahí sería como esa diferencia de hambre emocional. Aparece súper rápido, aparece ante un estímulo que tal vez no nos damos cuenta. Claro. Y ahí yo sí sería como que, ok, tuviste ese antojo, hazlo, cómelo, pero entonces conscientemente. Y entonces disfrútalo. O sea, tienes tu gansito, perfecto, vamos a hacer una meditación de mindful eating y entonces tienes tu gansito y entonces lo vas a ver durante 1 minuto y entonces vas a ver sus texturas, sus colores, te lo vas a acercar a la nariz, qué despierta en ti, a qué huele, a qué te recuerda y ahí te vas conociendo tú, o sea, a qué me recuerda, por qué se me antojó, qué de afuera me hizo tener este antojo, a dónde me está llevando, a qué parte de mi historia. Después de eso, ok, a ver, ya lo paso por mis labios, lo muerdo y entonces siento esto, no sé qué. E incluso ahí podemos detectar que tal vez con una mordida fue suficiente. Exacto. O tal vez me lo como completo y está perfecto, pero entonces ya lo hice conscientemente y no desde la carencia. Sí, y puede pasar eso. O sea, de hecho, cuando lo haces así, en automático pasa el antojo. Ajá, claro. Pasa y ya no te lo quieres terminar. Claro. Eso que estás comentando es súper importante porque yo quería tocar ese tema exclusivamente cuando hablábamos de la comida, cuando hablábamos de la parte de los adultos mayores que no pueden deglutir bien. En este caso, cuando haces una pausa para como masticar, que a lo mejor no van a ser las 70 y tantas veces o las 100 y tantas veces de masticarlo, pero ahí voy a entrar a la parte de que entonces tienes que tomarte tu tiempo para comer. Claro. O sea, de verdad tomarte tu hora de comida o ya sea la media hora, pero esa media hora que tienes, siéntate, deja a un lado el celular. El teléfono, por supuesto. Y enfócate, eso que dijiste de mindfulness, esa meditación que no necesitas escuchar, cuando dices escuchas meditación, tengo que sentarme. Pero no. De hecho, la meditación también es de deglutir, de gustar, siente texturas. Todo esto que tú estabas mencionando es súper importante porque eso lo puedes practicar en tu día normal, en la comida, te sientas, dejas todos los distractores a un lado y te enfocas, tu foco de atención es exclusivamente en lo que estás sintiendo, cuál es la textura de la comida, hasta como jugar qué trae la comida, qué especias trae la comida. Claro. Porque estás en ese momento, en el tiempo presente y estás enfocado en todos esos elementos que hay en la comida. Justo. Entonces, es bien importante esto que hablas, de ponerle atención, porque ese también es parte hasta de resignificarlo. Claro. Sanas, identificas de dónde viene ese vacío emocional o esa hambre emocional, lo identificas, lo sanas y posteriormente ya pasa. Claro. Es como soltarlo. Sí, justo. Entonces, esta parte de sentarnos y tomarnos un tiempo y tomarnos de verdad el tiempo de comer y de no comer en chinga y vámonos. No, porque tú estabas mencionando que tenemos que masticar para que la misma saliva empiece a hacer su trabajo, porque es en 4 facetas o en 4 partes. Claro, bueno,
Bueno, yo mencionaba que el estómago tiene 4 partes, pero en realidad funciona como un todo. Ajá. Pero sí, o sea, es verdad que es tomarse el tiempo y además de estar en esa atención plena, siento que eso también te permite ver qué era lo que necesitabas, cuál era la necesidad que tenías, porque decías, bueno, chance esto me llevó a cuando estaba con mi abuelita cocinando en tal, y entonces era, ok, necesito a mi abuelita. ¿De qué otra forma? No, ahí creo que es importante el no juicio, ¿no? O sea, no está mal que se me haya antojado, no está mal que me lo coma, no es malo el alimento, pero es más bien de qué otra forma o de qué otra manera puedo tener a mi abuelita, ¿no? O esa necesidad. Sí, claro. ¿De qué otra forma puedo cubrirla? Entonces, sí, o sea, la verdad, tomarse ese tiempo para conocerte, para estar con tu alimento, por lo menos, la verdad, 20, 25 minutos que tú te tomes para comer y de preferencia, o sea, en silencio, solo, pero también entender que si estás en una reunión, entonces, bueno, ok, ahí no se trata del alimento, sino se trata de lo que estás viviendo afuera, ¿no? O sea, no asociarlo como tal de esto representa esto y, o sea, como que no es este vínculo tal cual, ¿no? Sino como más bien ok, estoy en esta reunión y amor no es la comida que tengo aquí. O sea, amor es esto que está a mi alrededor o amor es esto que estoy experimentando. Sí, la convivencia, la plática, no exacto, la comida. No la comida. Y saber que este es un vehículo. O sea, un vehículo a reunirnos y sentir amor. Pero no es que esto lo produzca, lo genere o lo... O esto me dé amor a mí. Exacto, o esto me dé amor a mí. Exacto. Entonces, ¿de qué otras formas yo puedo obtenerlo o sentirme segura sin necesidad de que sea exclusivamente la comida? Porque puede ser, ok, necesito seguridad, le voy a llamar a mi mamá o a una amiga o ¿sabes qué? Voy a abrazarme, ¿no? O voy a buscar otra manera, ¿no? O a ver, necesito despejarme, ok, voy a salir a dar un paseo y entonces si este antojo persiste y está ahí, también es el no culparte, o sea, el no enjuiciarte y comerlo conscientemente y saber de dónde viene y qué lo desencadenó. Exacto, identificarlo, ponerle un nombre a eso y trabajarlo. Claro. O sea, resignificarlo, trabajarlo, porque sí es bien importante ya cuando identificas a través de la comida qué emoción es la que te recuerda o qué es trauma, afecto, qué es. Entonces ya puedes ir a terapia y pedir ayuda. Es integral. O sea, al final puedes avanzar con esa parte. Fíjate, qué interesante, porque puedes avanzar muchísimo y sanarte a través de la comida, como tú decías. Sí, justo. O sea, conocerte a través de la comida. Puedes sanarte a través de la comida. Claro. Entonces identificas qué es lo que está sucediendo cuando ves ese alimento, qué te está generando en el cuerpo, qué es, lo identificas, le pones nombre y después ya hasta puedes ir con el terapeuta y decirle, oye, descubrí esto. Sí, y es más fácil. Claro. O incluso, por ejemplo, este caso de que también digo, no es criticarlo, no es y tampoco es culparlo, porque creo que era algo de la sociedad en ese momento o hasta ahora, y depende de cada generación, obviamente, pero el no te levantes si no te acabas de comer. Sí, lo que hablábamos hace rato. Claro, o sea, no te levantas de la mesa si no te acabas tu plato, ¿no? O, por ejemplo... ¿Te doy un dulce? Te doy un dulce si te comes el brócoli, ¿no? Como que mucha esta como el ¿cómo se llama? Esta retroalimentación como positiva o negativa, ¿no? O sea, o premio o castigo. Si no comes, entonces no juegas. Si no esto, tal. Sí, si no te acabas toda la comida, no te levantes de la mesa y no te vas a jugar. Exacto, como te van condicionando. Entonces, esta parte también como de, ok, pues es, no sé, en ese momento mi papá, mi mamá, figura de autoridad, que yo niño obviamente quiero complacer porque es él el representante de amor. Claro. Entonces, pues sí, pues me voy a comer el plato, ¿no? O sea, me lo voy a comer y además lo asocio con que pues voy a jugar después. Entonces me voy a sentir bien después de esto. Claro. Y entonces ahí, por ejemplo, es la recompensa. La recompensa y pasa esta parte como de tal vez, o sea, si me lo acabo todo me voy a sentir bien. ¿Sí me explico? Y entonces se genera como esta parte
de que no llenas ese vacío o no, porque lo que estás buscando no es la comida, lo que estás buscando es sentirte bien y es sentirte protegido y contenido. Entonces ahí, como dices, puedes llegar ya con tu terapeuta y decir, oye, yo encontré esto. Claro, puedes identificar y puedes conocerte más y en qué punto te estás relacionando con el alimento. Claro. Y eso es súper importante. Y ay, qué interesante, estoy impactada. La verdad es que está bien padre esto y es esta plática. Y yo sé también, bueno, yo sé por como íbamos platicando desde un inicio, que la espiritualidad en tu vida también ha sido fundamental, o sea, ha sido como un pilar, ¿no? Y con todo esto que has pasado, que sufriste de niña, bueno, a los 12 años y que pasaste por este proceso de cambio y transformación también contigo, de conocerte, de saber cómo te relacionabas con el alimento y en base desde qué lugar y cómo. ¿Cómo has ido encontrando esas facetas de Rebeca, tanto espirituales, energéticas? Digamos que también sé que tomas yoga y al final el hecho de invitarte aquí es porque unes todos esos elementos, ¿no? Que son importantes en la vida. O sea, al final tomas un poquito de cada cosa para formarte de lo que hoy es Rebeca. Claro. Entonces, la nutrición, que es súper importante, la alimentación y todo lo que nos llevamos a la boca, junto con, a lo mejor con tu práctica que llevas en tu día, no sé cuántas veces practiques yoga, y que también, de igual manera, tengo entendido que estás experimentando en el mundo de la astrología. Sí. Entonces, ¿cómo unes esas piezas o esas herramientas o esas técnicas? Porque aquí hablamos de todo, o sea, hablamos de todo lo que traiga bienestar y salud al cuerpo. Claro. Herramientas y técnicas que nos ayuden a mejorar y que podamos acudir a esas técnicas que ustedes nos recomiendan, ¿no? Porque cada invitado nos recomienda algo. Pero en este caso, que eres nutrióloga y que nos estás explicando toda la parte de alimentación, que es importante conocerte a través del alimento y reconciliarte con el alimento, ¿cómo llevas tú esos otros elementos como el yoga, que yo siempre lo voy a llevar en la banderita hacia arriba, siempre lo honro, esa parte, y la alimentación que va de la mano junto con el ejercicio, con a lo mejor con esta parte del yoga, y que también ya le sumaste la astrología. O sea, primero quiero que me contestes cómo llevas la nutrición como forma terapéutica, que al final, pues ya con lo que me has platicado, pues lo llevas en conocerte, ¿no? Que a través de la alimentación te llegues a conocer. Claro. ¿No? Esa sí es una parte como más terapéutica, ¿no? Donde identificar como patrones, ¿no? Sí, como patrones. ¿Qué te gusta? Entonces, ¿qué te digo que te hace falta? O qué emoción es la que no funciona ahí, ¿no? Claro. Y puedes ya acudir a terapia. Y tú en yoga, ¿cómo unes la alimentación con tu práctica? O sea, en tu vida, ¿cómo lo llevas esas dos? Ok, está interesante la pregunta. Sí. Pues mira, yo creo que me gustaría contestarte con una pequeña reflexión que vi en un curso, y es como una reflexión del carruaje, así se llama. Imaginar justo, ¿no? O sea, un coche, que adentro está el coche, el pasajero. Ese coche lo lleva un cochero y el cochero lleva los caballos, ¿no? Entonces, verlo como que el coche es tu cuerpo, el pasajero es tu espíritu, el cochero es tu mente y los caballos son tus emociones. Entonces, si tu mente no lleva a los caballos, si el cochero no sabe dirigir a tus caballos, no vas a llegar al destino. Si no hay cochero, pero sí hay caballos, o sea, si no hay mente, pero todo es emoción, va despotricado y va corriendo, ¿no? Si el coche está afectado o averiado, tu cuerpo está afectado, averiado, no funciona bien, no puedes llegar tampoco. Y el único que conoce el camino, el destino, es el que va de pasajero, ¿no? Sí, claro, el que va guiando. Claro, y si no tiene ninguno de los otros elementos, no llega.
Entonces, ahí es donde justo esta importancia de integrar cuerpo, mente, emociones y espíritu, Claro. ¿no? O sea, como que integrarlo en uno y entonces a cada uno darle la atención que necesita para realmente avanzar y llegar a tu destino. Entonces, yo, la parte de nutrición, diría como esta parte sí de autoconocimiento, de cuidar mi vehículo, de cuidar mi cuerpo, y que también tiene mucho que ver con emociones, con mente, pero el yoga me ha llevado mucho, no solo a la parte espiritual, pero sino también como a la parte de mente y emociones. O sea, a calmar la mente. A calmar la mente. Aterrizar todas esas, ese ratoncito interno que te está todo el tiempo hablando. Sí, justo. Y lo que hace es aterrizar. Te enraiza, ¿no? Sí, te mantiene en el momento presente, ¿no? Y la verdad, bueno, a mí me fascina. Yo también inicié hace, pues algunos años, nunca he llevado una práctica prolongada en el tiempo. Inicié hace algunos años en un gimnasio, que no es como esta práctica tan profesional o tan profunda, pero bueno, ahí la verdad me encantaba y lo amaba. Y después, o sea, en mi casa yo me ponía videos y hacía estiramientos y así, ¿no? Sí, sí. Y ahora, en mi práctica, la verdad es que sí procuro por lo menos una vez al día. Sí se ha vuelto como una parte fundamental. Y no solamente por la parte física como ejercicio, creo que también es algo que hablábamos al principio. Creo que también satanizamos mucho la parte de te tienes que mover y tienes que esto, ¿no? Pero más bien yo diría como debes encontrar algo que te motive a moverte. Claro. Y que te guste, o sea, y que te guste moverte. Y por ejemplo, aquí también me gusta hacer como esta reflexión, porque a mí no me gustaba hacer ejercicio, lo dije al principio, sí, claro, ¿verdad? Sí. Pero una vez escuché una frase que me cambió por completo y dice, el ser humano está compuesto principalmente por agua, ¿no? O sea, somos un 60-70% agua. Así es. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Sí. Se enferma, ¿no? Ya se ensucia, se intoxica, hace todo, ¿no? Claro, hace turbia. Se hace turbia, le salen ahí las lombrices, no sé qué. Entonces, hablando de agua, hay que tomar un poquito. Entonces, si estamos compuestos por 70% de agua y no la movemos, si el agua no se mueve, se va a estancar. Claro. Y de ahí vienen las enfermedades. Entonces, yo, o sea, justamente como que voy integrando estas partes de no solamente es un cuerpo como tal, o sea, como de ay, sí, la piel, órganos, ¿no? O sea, claro. Realmente es un sistema hermoso, precioso, que tiene muchas capacidades y que tienes que integrarlo por completo. O sea, tienes que integrarlo por completo, las emociones, la mente, tu cuerpo, tu espíritu. Sí, porque no nada más somos mente. No nada más somos cuerpo, claro, y no nada más somos espíritu. Claro. Estamos hechos y constituidos de esas más. Exacto. Y yoga me ha aportado mucho esto y la verdad es que, por ejemplo, en la práctica siempre aprendo algo de... Me acuerdo que el otro día estábamos en la posición de la vela y teníamos que bajar a puente. No está tan lejos el piso de acá a acá. Pero sí se siente que sí está lejos. Claro, y justo dijeron... es que qué tanto te permites irte al vacío o qué tanto te permites, ¿no? Confiar. O por ejemplo, luego justo en como, no, la verdad no recuerdo bien si inversiones u otra postura, era como, claro, pues te da miedo ver al pasado. Claro, el arco, ¿no? El arco, exacto, o sea, te da miedo ver el pasado, te da miedo algo que no has solucionado ahí. Exacto. Entonces, para mí, yoga se ha vuelto, y bueno, tal cual lo es, no es solamente un ejercicio físico, sino que realmente es toda una enseñanza de vida. Exacto. Me ha ayudado mucho a integrar como esta parte de sanación a nivel energético, a nivel físico, a nivel espiritual. Y creo que sí complementa perfectamente todo. Sí, no, es súper importante porque somos una máquina y tanto tenemos que darle gasolina como el carro, también tenemos que mantenerlo, pues toda la parte eléctrica, toda la parte llantitas, que es tus piececitos, o sea, todo en general es tu vehículo, esta parte física. Exacto. Pero también que le das de alimento, porque nada más le das gasolina, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es un todo. Claro. Y es bien importante para que tú funciones y estés al 100
y puedas hasta tomar buenas decisiones, también influye lo que comes. Claro. Influye muchísimo cómo llevas a cabo tu día a día con meditación, yoga, buena alimentación o saludable, no buena ni mala, sino una alimentación adecuada para tu cuerpo. Claro. Y esas partes que vas integrando te van siendo una mejor persona, te van siendo una mejor versión de ti y vas identificando qué era lo que no te funcionaba y lo vas desechando. Y lo que ahora te funciona y te vas llenando de una nueva persona, de un nuevo ser. Justo. Y está increíble, ¿no? Y me encanta. Me hubiera gustado preguntarte más cosas, pero el tiempo también se va de volada. Es todo un tema. Y me gustaría que me dieras. Estoy sumamente agradecida con toda esta plática porque sí me quedaron algunas preguntas y algunos temas que quizá posteriormente podríamos como tomar o retomar de plática más adelante. 5 alimentos importantes que nos recomiendes en la dieta. Dieta, volvemos a la parte que no es una dieta de dejar de comer, o sea, no es dejar de comer, sino dentro de nuestra alimentación o de nuestro día a día, ¿qué alimentos, 5 alimentos que no pueden faltar en nuestro plato o en nuestro día? Ok, estoy lista. Sí. ¿Cuáles son? Porque los vamos a poner aquí en foto. Ok, perfecto. Pues mira, yo creo que retomando como esta parte de tomar en cuenta que en un plato se debe comer verdura, fruta, hidrato de carbono, que esos son como lo principal. Yo aquí añadiría que justo la fibra es de las cosas más importantes. La fibra. Entonces, ¿qué tiene fibra? Todo lo que tenga como cascarita. Por ejemplo, yo la verdad recomiendo muchísimo las fresas, bueno, frutos rojos en general, pero por ejemplo las fresas, el kiwi, en cosas como de fruta. Es bien rico el kiwi. Es bien rico el kiwi, sí. Este es un tip que les voy a dar, pero justo hay 2 tipos de fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble es como la que se hace como papilla, literal, como papilla, y la insoluble es precisamente la que no puedes digerir y entonces, es como la cascarita de las almendras, de los frijoles. Esta parte es como la fibra insoluble que nos ayuda a nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, precisamente las fresas, el kiwi, tienen como esta parte es una fibra como combinada. Entonces, eso ayuda muchísimo a mejorar el tracto gastrointestinal. También, por ejemplo, la manzana la recomiendo mucho. ¿Cocida o así, tal cual? Yo preferiría cruda. También porque las cosas crudas, verdura, fruta, ayudan a nuestra flora intestinal. Realmente de eso se alimentan, de la fibra insoluble también. Entonces, pues sí, yo la verdad está un poquito complicado decir 5 alimentos porque los más importantes. Pero los más importantes diría tal vez frutos rojos. De verduras diría que sí, pues predominar la hoja verde, o sea, por todo lo que sea verde. Y la verdad es que también yo me guiaría mucho por los colores. O sea, la verdad es que más que 5 alimentos me guiaría por colores. O sea, que sea tan colorida como quieras, ¿no? O sea, tienes tus frutos rojos, tienes las hojas verdes, tienes todos los que tengan como pigmentos naranjas o amarillos, porque también tienen vitaminas muy importantes. También, por ejemplo, algo que sí creo que no puede faltar definitivamente son como productos, ¿cómo se llama? Fermentados, los fermentos. ¿Por qué? Porque esos van a ayudar a nuestra flora intestinal a que funcione correctamente, que puede ser, por ejemplo, el chucrut o los búlgaros o el yogurt, ¿no? Y que al final del día también es como una fuente de proteína importante. Claro. Es que sí está complicado. Hay probióticos que están como en forma de líquido, bueno, de yogur, como de bebible. Sí, esos claro. son buenísimos. Sí. Hay ciertas marcas que la verdad manejan como buena cantidad de probióticos. Ahí nada más es cuidar como la cantidad de azúcar que algunos tienen. Pero sí, la verdad es que los probióticos es algo que sí no puede faltar, que incluso tú puedes fermentar en casa, o sea, tú puedes
crear tu propio chocrut o fermentado de verduras, Ujú. y con una cucharadita al día es como si te tomaras la mejor pastilla del mundo, ¿no? ¿Cómo crees? De probióticos. Sí, Wow. ese también es todo otro tema. Sí. Pero sí, de alimentos yo diría, está un poquito complicado clasificarlo Sí, solo en claro. 5, porque al final del día volvemos a lo mismo, tiene que ser variado, Ok. ¿no? Tienes que incluir todos. Pero sí, yo me guiaría más por esa parte, como de que no falte verdura, principalmente hoja verde y colores amarillos, anaranjados. Ujú. De fruta, pues de preferencia que sea la que tenga cáscara, para que tenga esa parte de fibra soluble e insoluble. Ujú. Y de hidrato de carbono, lo que yo recomendaría es justamente guiarnos más como por los hidratos de carbono complejos, como tortillas, Ok. que bueno, en México es como... Es básico, ¿no? básico, ¿no? Sí. Entonces, tortillas, avena también, quinoa, por ejemplo. Y si hay una persona que no come productos de origen animal, porque también ese es un tema importante, la proteína Sí. es algo muy importante, que también es básico, o sea, tiene que estar ahí, pero si hay alguien que no come productos de origen animal como huevo, pollo, Ujú. pescado, carne, Sí, digamos que sean veganos. veganos, exactamente, al combinar un hidrato de carbono o legumbre, más bien un hidrato de carbono y legumbre, o sea, como que arroz con frijoles, ahí obtienes la cantidad de aminoácidos correcta y completa, la secuencia de aminoácidos completa, como si te comieras una proteína de origen animal. Ahorita que estás diciendo el frijol y el arroz combinado, ¿la lenteja también podría sustituirlo? O Sí, sea, no, lenteja claro. con arroz o lentejas. Claro, ¿no? Y realmente cualquier legumbre e hidrato de carbono complejo. O sea, por ejemplo, si te quieres comer garbanzos Ujú, y, por ejemplo, el hummus con tortilla, ujú. ahí ya, sí Ya me está explico. completo. Claro, ahí obviamente sí está esta parte de la guía de en qué cantidades, no sé qué, Ok. como para eso sirve un nutriólogo, ¿no? O sea, como esa Claro. guía de ok, puede ser como esta parte, ¿no? O qué tanto requerimiento tú tienes, ¿no? Sí, por eso necesitas el profesional, Exacto, claro. que es el nutriólogo que te va a ayudar en qué cantidades, Claro. a decirte qué cantidades tu cuerpo necesita. Claro. ¿No? Pero sí, yo más bien me guiaría por esos 3 grupos de alimentos fundamentales que no pueden faltar en cualquier tiempo de comida. Y pues sí, como 5 alimentos, sí. Sí, lo estoy. Yo dije, bueno, voy a Está amar. complicado, está complicado. Pero sí, también Ok. voy a pensarlo bien así, los 5 alimentos superestrella y te mando una lista. Sí, seguro. Ok. Sí. También algo que quería preguntarte en niños, ¿qué recomiendas? O sea, para ellos, o sea, Ujú. que sea su alimento o su dieta completa. Digo, no pasa nada que coman también dulces y Claro. todo esto, pero sí, definitivamente el refresco no es recomendable. Yo no lo recomiendo. Digo, al final del día lo puedes tomar y ok, ¿no? Pero saber que no está aportando ahí, Sí, ningún ¿no? nutriente. Y más que nada es que no sustituya. Que el Claro. refresco no sustituya el agua, que el refresco no sustituya, bueno, por ejemplo, en el caso de los bebés, o sea, la leche, Ujú. que no haya esa sustitución, ¿no? O sea, que si lo vas a tomar, ok, pero que sea como un producto extra o que sea en una cantidad, digo, obviamente, a ver, o sea, no lo recomiendo ni en niños, ni en jóvenes, claro, ni en adultos, adultos, o ni- sea, realmente en nada, ¿no? Pero es verdad que los niños están todavía más expuestos porque es como que no lo ven desde esta parte de hay una alimentación saludable o no, ¿no? O sea, realmente es refresco, sabe rico, mi paladar se acostumbra, pues lo voy a consumir con frecuencia, ¿no? Claro. Pero no lo puedes evitar tampoco, así que si va a una fiesta infantil o algo, pues Sí. tal vez tome refresco. Sí, la chaparrita, ¿no? Exacto. Hay unos o Sí, el Boing, claro. que tiene muchísima azúcar. Sí, no, y es inevitable, y te digo, es el no juzgarlo, Claro. pero entonces ahí viene la parte precisamente de educación, de decir, a pesar de que está muy rico, a pesar de que esto, o sea, no, nutricionalmente no es... No me aporta nada. No me aporta exactamente nada y no sustituye al agua, ¿sabes? O, Claro. oye, sí, se te antoja un refresco, ok, perfecto, vamos a tomarnos 3 vasitos de agua, bueno, 2 vasitos Sí, de agua claro. y nos servimos así de refresco, ¿no? O sea, está Sí, bien, claro. pero entonces irlo como, Sí, como moderando. ir equilibrándolo, ¿no? Exacto. Y Sí. tampoco dejar o sufrir, ¿no? Casi no Claro. es que no puedo comer y está sufriendo. Sí, claro, No llegar a eso, claro. sino a entender y aprender que
hay productos que no tienen ningún nutriente, Claro. que no te aportan nada. Y entonces, Sí. pues como ¿para qué, no? Y yo creo que ahí lo más importante, así regla de oro para todo el mundo y sobre todo para los niños, es como el acceso que tienes a los alimentos. Tu entorno influye muchísimo. Si en tu alacena hay cereales y pan y bollería y mermeladas y todo, al final del día tu cerebro busca lo fácil, ¿no? Busca no complicarse la vida y lo práctico. Entonces va y se come lo que sea. Entonces es tú que puedes en tu entorno cambiar para que sea un entorno más amigable con esta alimentación. Como que, ok, voy a tener en mi refri zanahorias picadas Sí, o pepinos o verduras y que esa sea mi disponibilidad alimentaria. Pero también eso es práctico. Fíjate que algo que estaba yo pensando el día de hoy, dije, es que en realidad la gente quiere algo económico y práctico. De verdad las verduras son económicas y prácticas. Claro. Vete a un mercado. Sí, claro. O sea, algo que yo aprendí en medicina china, en acupuntura, con un profesor, fue que él nos recomendaba que fuéramos al mercado. No hay mejor alimento que algo fresco, vete al mercado. Claro. Vete al mercado. O sea, él nos decía que el supermercado no es porque fuera malo, pero es mejor la verdura, la fruta, y todo lo podemos encontrar en el mercado porque está fresco. Claro, y además de que viene temporada, ¿no? Al final, también la tierra es súper sabia, sabe las necesidades. Si en invierno necesitas más vitamina C, te lo está dando la tierra. Te lo está dando la tierra. Él nos decía exactamente eso. O sea, ¿por qué no se basan en lo que te da la naturaleza? El día, en la temporada donde hace frío, por eso es la naranja, los cítricos. Claro. La vitamina C. Y vete guiando por eso. Y al final eso te va a ayudar y te va a mantener saludable. Justo. O sea, no necesitas quitar o poner cantidades o alimentos, sino guíate por por las temporadas del año, lo que te da ciertos productos. Claro que ahora, pues ya la naranja, la mandarina, la guayaba, todos los productos ya te los dan todo el año. Sí. Porque pues obviamente ya están manipulados. Claro. Pero si tú realmente consumes de acuerdo a la temporada... Y te sale más barato, porque los alimentos que no son de temporada es cuando suben el precio. Entonces ahí también es darte cuenta que realmente no es caro. No es caro y realmente es esta parte de, ok, no es caro y en qué estás invirtiendo. Porque tal vez, ok, si me compro el refresco, no sé qué, sobre las verduras, sí, tal vez tu cuenta ya te vaya a salir más cara, ¿no? O sea, el refresco tuvo un impuesto hace poquito, ¿no? Le subieron el precio. Claro. Igual a productos industrializados. Entonces, como sí, tal vez veas un precio mucho más caro y tampoco necesitas comer salmón todos los días ni nada. De aguacate, por ejemplo, sí, o sea, claro que hay productos más caros por la demanda y por tiempos de cosecha, pero realmente el requerimiento es muy poco. De almendras, el requerimiento son 10 almendras al día, puede ser, o 3 nueces, 3 pedacitos de nueces. Entonces, si tú te compras tu bolsita, tal vez va a ser una inversión en ese momento. Pero te va a durar. Pero no te vas a comer un puño, claro. ¿no? O sea, es muy poco ese requerimiento, ¿no? Tal vez de aguacate es 1/3. Y entonces ahí lo vas moderando en este tema de precio. Qué interesante, la verdad es que es un mundo. No, es un mundo, sí. ¿Qué le dirías a los adolescentes cuando tú estuviste en esa adolescencia donde sufriste en esa temporada y que querías ser esbelta y bonita físicamente o de talla, entrar entre esos estereotipos? Hoy, ¿qué les dirías a esas chavitas de 12 años, 13 o 15 en la adolescencia donde están en esa aceptación, reconocimiento, en entrar en un círculo y que ahora con el Instagram y con todas las redes sociales, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿qué mensaje les darías respecto al peso o a las cantidades o al seleccionar los productos con los que se alimentan? Okay. O que no caigan en eso que tú caíste o que tú viviste más bien, ¿no? Claro. ¿Qué les recomendarías? Está fuerte. Como consejo. Yo creo que yo les diría, como consejo les diría que merecen estar aquí, o sea, merecen de verdad, por el simple hecho de estar en la vida, lo merecen todo
que ocupen todo el espacio que quieran y que necesiten, que nadie puede decirles qué está bien o qué está mal, ni qué es un buen cuerpo, qué es un mal cuerpo. El cuerpo es solo un cuerpo, literalmente. O sea, no es irte a lo positivo de sí, atesora tu cuerpo, no sé qué, o sea, como inclusión de todas las tallas y entonces vamos a hacer la revolución. No, o sea, creo que es irnos a un punto más neutro de decir, este es un cuerpo, es un vehículo que me permite experimentar, hacer, moverme, decir, tratar con otras personas y ya por eso es sagrado. No importa su talla, no importa si tengo estrías, si no, si tengo celulitis o no. Honrar tu cuerpo. Es honrarlo y honrar lo que te permite hacer y que hace, ¿cómo decirlo? Aceptar eso es dejar de luchar, ¿no? Claro. O sea, aceptar que es un vehículo y que es algo maravilloso. No tienes que estar, ¿cómo decirlo? Puedes no estar conforme, ¿no? O puedes decir, sí, tal vez voy a trabajar un poquito más acá, ¿no? O sí, tal vez sí necesito o busco llegar a esto, ¿no? Sí, un objetivo. A un objetivo, pero no desde el miedo o desde el rechazo o desde una zona de o de presionarte, ¿no? De presionarte, de sí. Porque todas están así, yo también. Claro, no de lucha, sino como en verdad desde un amor a tu cuerpo, a ti, desde un te honro y conocerte, por eso desde un conocerte y desde ahí, desde ese otro nivel de conciencia, ok, entonces puedes avanzar a ese objetivo que buscas, pero ya no es desde el miedo o porque la otra persona quiere que yo sea así, ¿no? Exacto. O sea, es tú quién quieres ser, o sea, quién quieres ser, qué espacio quieres ocupar, porque todo es válido, o sea, no necesitas que alguien te diga cómo ser. Qué bonito, me encanta, me encanta. Pues estoy muy agradecida, de verdad, de que hayas estado aquí. Sí es un mundo, esto de la nutrición. Hay muchos temas que desarrollar. Claro. Pero nos quedamos con esto que nos has dado y creo yo que ha servido y nos va a servir muchísimo y lo vamos a tomar en cuenta, todo lo que nos has dicho, los tips y el consejo. Y te agradezco por ser quien eres y porque todo el camino que te ha llevado hasta donde estás te ha hecho más fuerte, más inteligente emocionalmente. Y también eres una niña que se ve contenta, que irradias felicidad, ¿sabes? No me esperaba, la verdad, la historia de lo que viviste en cuanto al peso a los 12 años. La verdad es que cuando conoces a alguien como a primera instancia, nunca te imaginas lo que hay detrás, claro. ¿No? Y es increíble. Entonces estoy, la verdad, que muy contenta de tenerte, así como algunos invitados anteriores, que estoy muy feliz de tenerlos y de acobijarlos y de escucharlos, porque es muy grato, porque cada historia siempre te va a dejar un aprendizaje. Claro. Entonces te agradezco por todo lo que nos has aportado, te agradezco porque al final también eres parte de inspirar a otras y a otros que busquen ayuda, que busquen a un profesional, que no nada más se dejen llevar porque te dan una dieta y te restringen, claro. Sino que te pueden dar un plan alimenticio adecuado a tu cuerpo, adecuado a lo que buscas, a tus objetivos y que puedes lograrlo. Y que identifiques qué es esa hambre emocional y qué es hambre de verdad. Y una vez que lo identificas, puedes sanar y puedes mejorar y puedes lograr tus objetivos. Claro. Entonces, te agradezco muchísimo porque la verdad es que aprendimos mucho, nos encantó, es grata tu presencia, platicamos padrísimo y no hay más que, pues sí, agradecerte por haber estado. Muchas gracias. En serio, eres luz, así. Muchas gracias. Muchas gracias. No olviden darle like, recomendarlo. Y bueno, si saben que alguien allá afuera les puede funcionar, que seguramente sí, porque hoy por hoy hay mucha, claro. hay mucha falta de información, me refiero a aprender, a cómo comer. Nos hace falta más información al respecto, ¿sabes? Sí. Como a decir, ¿no? Que sí está bien y que no, o que te favorece más. Entonces, si allá afuera saben que hay alguien que les pueda funcionar, esta plática, esta conversación
pues denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, no olviden darle me gusta. Y pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Uyuni Sin Límites y no olviden compartirlo. Gracias. Gracias.